general, con su permiso. Buenos días a todos. Vamos a comenzar el acto de inauguración de estas jornadas de la industria que se van a celebrar en el CESTIC. Mis generales, oficiales, representantes de las empresas y asistentes en general, muy buenos días. Comenzará hoy el acto de inauguración de dicha jornada, organizada por el Ministerio de Defensa, el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información, CESTIC, contando con el apoyo de diversas agencias de la OTAN y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, CESTIC, en cuya aula magna nos encontramos, así como con la colaboración de ISDEFE, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España. Pretendemos que este acto tenga la máxima difusión posible y por ello se ha habilitado la posibilidad de poder seguirlo a través de la retransmisión por streaming en el canal del CESTIC. Ahora, a continuación, cederé la palabra al general director del CESTIC, teniente general Bisbal, que dará unas palabras de bienvenida. Mi general, por favor. Bueno, excelentísimo señor director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Defensa, Mr. Louis Lecamps, General Manager NATO Communication and Information Agency, oficiales generales, oficiales, señoras, señores, muy buenos días a todos y, en primer lugar, bienvenidos al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional que tengo el honor de dirigir. Para nosotros es una gran satisfacción poder dar apoyo y alojamiento a este NATO Industry Day. Como ustedes, o la mayoría de ustedes sabrán, el CESTIC es fundamentalmente un centro académico. Aquí nos dedicamos a impartir cursos de altos estudios de la defensa nacional, que es la máxima categoría de impartición docente dentro de nuestro sistema de enseñanza militar, y también nos dedicamos a la investigación, sobre todo en asuntos dedicados a la seguridad y a la defensa. Sin embargo, dentro del ADN del CESTIC, ya desde su fundación, está el servir de punto de encuentro, decía el acta fundacional del CESTIC, que se escribió allá por el año 1964, servir de punto para reunir y hacer colaborar pues, a personalidades del ámbito civil y del ámbito militar que están llamados a dirigir los asuntos nacionales y, en definitiva, servir de punto de encuentro entre la sociedad y sus Fuerzas Armadas. Ustedes representan un sector de la sociedad que es muy importante, que es el que está dedicado pues a proporcionar servicios y tecnologías de la información y comunicaciones y, por tanto, pensamos que este sitio, el CESTIC, encaja perfectamente en la reunión que vamos a celebrar en el día de hoy, encaja perfectamente dentro de los cometidos que tenemos encomendados, que no es otro pues, que el de acercar la sociedad a sus Fuerzas Armadas y permitir un mejor conocimiento de todos aquellos asuntos que directa e indirectamente están relacionados con la seguridad y defensa nacional, y yo pienso que este en particular también lo está. Por tanto, estamos muy satisfechos de poder apoyar esta iniciativa y de darle cobertura, como decía. Tendrán ustedes la oportunidad pues, de descubrir las posibilidades y oportunidades de negocio que se van a presentar por parte de la OTAN, así como las propuestas, los procedimientos de contratación y todos aquellos aspectos mucho más técnicos que estoy seguro que los expertos pondrán a su disposición. Así que no me voy a extender mucho más, simplemente pues, les ofrezco las instalaciones del CESTIC y todo el personal de servicio pues, está a su disposición para lo que necesiten y espero que disfruten de esta jornada y saquen el máximo provecho. Nada más, bienvenidos una vez más y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, mi general. A continuación, tomará la palabra el director del Centro Superior de Estudios de la Defensa, el director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, CESTIC, teniente general don José María Millán Martínez. Mi general.
Gracias. Muchas gracias. Son muchos centros y es normal. Mi general, excelentísimo señor director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, agradezco sinceramente al teniente general Bisbal y a su Estado Mayor las facilidades, me atrevería a decir que infinitas, que nos han brindado para organizar este evento, el cual no habría sido posible sin la activa participación de ISDEFE. Es para mí un honor contar con la presencia del equipo de dirección de la Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN, la NCIA, y muy en particular de su General Manager, Ludwig de Ko. Ludwig, thank you very much indeed again for your presence here today with us. La celebración de este evento en Madrid, en lugar de hacerlo en Bruselas, se debe principalmente a dos razones. En primer lugar, se puede considerar como un acontecimiento derivado de la cumbre de la OTAN celebrada en nuestra capital el pasado mes de junio. Esto permite reafirmar el compromiso de España con los objetivos de la Alianza Atlántica. Y, en segundo lugar, facilita que un número relevante de empresas españolas reciban una visión fresca y de primera mano de las oportunidades de negocio actuales y futuras y de las cuestiones relacionadas con las adquisiciones y los procesos de contratación en la Alianza Atlántica, en la OTAN. Debo resaltar también nuestro agradecimiento por la presencia hoy aquí de representantes de alto nivel de la agencia NSP y de la Oficina de Recursos de la OTAN. Como es sabido, la agencia NSP, como parte de su amplia cartera de servicios, adquiere y proporciona capacidades y servicios IT de manera complementaria a la NCIA. La importancia de la NCIA es indiscutible. Proporciona servicios y capacidades tecnológicas a la Alianza por valor de unos 1.000 millones de euros al año. Estas cantidades se incrementarán significativamente tanto para la NCIA como para la NSPA, ya que los recursos asignados a la OTAN durante la presente década aumentarán exponencialmente debido a la implementación de la Agenda 2030 de la Alianza. En este sentido, nuestra industria española de este sector debe ofrecer sus productos y servicios de alta tecnología porque nuestro ecosistema IT está formado por grandes empresas multinacionales, por medianas empresas y también por pequeñas startups incluso, con productos en la vanguardia tecnológica en casi cualquier campo de la tecnología de la información. Sin embargo, la presencia de nuestras empresas en los contratos asignados por la OTAN es muy limitada, desde luego muy por debajo de nuestro nivel de participación económica y humana en la Alianza y más aún muy por debajo de lo que nuestra industria es capaz de aportar para hacer una alianza más fuerte y técnicamente más avanzada. Por todo lo anterior, estoy convencido de que una mayor presencia española en la OTAN y en los próximos retos de la NCIA será beneficiosa tanto para la industria española como para la Alianza. En este empeño, el centro que dirijo apuesta por la expansión internacional de la industria del sector. El mercado es global, pero también es la competencia. La OTAN es también un campo competitivo difícil, pero totalmente al alcance de las capacidades muy altas de nuestras empresas, como ya he señalado. En nuestra nación, la OTAN ha sido tradicionalmente un cliente poco conocido y, por tanto, poco familiar para gran parte de nuestro sector. Y esto tiene que cambiar. Esa es la razón fundamental para organizar la presente jornada. Nuestra intención es aumentar el conocimiento y la comprensión necesarios sobre los objetivos, compromisos y procedimientos de la Alianza y así permitir que nuestras empresas participen ofertando sus soluciones y productos, lo que es más importante, contribuyendo de forma decisiva a la mejora de las capacidades IT de la Alianza. Agradezco de nuevo la presencia en esta conferencia del General Manager de la agencia, de sus jefes de tecnología y adquisiciones, el señor Antonio Calderón y Mrs. Jennifer Upton, respectivamente, del señor Carlos Ferrer, de la Dirección de Adquisiciones de la NSPA, de don José Rodríguez Arroyo, responsable de Capacidades Cibernéticas y CIS de la Oficina de Recursos de la OTAN, con quien tuve el placer de trabajar en el antiguo cuartel general de la OTAN en Bruselas hace más de 20 años. Estoy convencido de que su experiencia y amabilidad no han hecho más que crecer en este tiempo. Todos ellos son los más indicados para proporcionar, junto con el personal de la representación de España en la OTAN, una visión completa de las próximas necesidades IT de la Alianza,
de los procesos de contratación y de los elementos esenciales de contactos en la OTAN, satisfaciendo así la necesidad de saber de todos nosotros con respecto a los futuros desarrollos IT de la Alianza. Estoy aquí representando a la Secretaria de Estado de Defensa, que por motivos que no vienen al caso no ha podido acompañarnos, como era su deseo. Y me encarga de desearles a todos una muy fructífera jornada y, sin más, doy paso en general a la continuación del acto. Muchas gracias a todos. Seguidamente tenemos el honor de contar con la presencia del director general de la Agencia de Información y Comunicaciones de la OTAN, NCIA, Mr. Ludwig de Camps, cargo que desempeña desde el 3 de junio del 2021, tras una dilatada carrera en diversos puestos de la OTAN desde el año 2001. Mr. de Camps, please. Thank you very much, and good morning, everyone, and many thanks, General Bisbal and General Milan, for such a warm welcome here in this great environment, great facility. Also the icebreaker yesterday evening was really breaking the ice. It was fantastic to be here. So I can think of no better place to organize such a conference than the National Defense Studies Center, because this is a place of reflection for the future, strategizing about the future, understanding a complex world that we are living in. But also I cannot think of a better place to have this discussion than in Madrid, because indeed, not so long ago, there was a NATO summit in Madrid, a historic summit that really is setting a new direction for NATO, a new direction with more focus on deterrence and defense, but also, I would submit, more focus on the role of technology in achieving the goals of the alliance. In my view, technology has never been so high on NATO's agenda than today. We know that potential opponents and adversaries are exploiting the power of new technological advances for their own gains. We see that as an agency that is responsible for the defense of NATO networks. We see that every day. That has become a 24/7 mission that we are conducting, and I'm sure that counterparts in at national level are going through that same experience. So it's important that we support NATO in keeping the technological edge. We had a major conference a month ago in Belgium, and it was called NATO Edge, especially for that reason, and it was very high participation of industry at that conference, and fantastic interaction between how we see NATO evolving, but also how industry can contribute to that. So digital transformation will be at the heart, it already is at the heart of tomorrow's and today's warfare, but also I would submit at the heart of tomorrow's peace, because we see how important the digital environment is in our daily lives every day. And so if we want to secure our way of living and, let's say, the welfare and the societies of the future, we need to invest in that digital transformation from multiple perspectives, but also from a security and defense perspective. And the private sector is essential in doing that. It's absolutely essential in doing that. We are fully aware in NATO that most of the innovation and the solutions are provided by the private sector. And from that perspective, the agency that I'm very proud to lead can be seen as providing a connecting bridge between NATO and industry. We're not doing this alone, we're doing this together with many other partners in NATO and in nations, because after all, NATO is an alliance of 30 nations and soon 32 nations. All with their own industries, with their own contribution to NATO at different levels. So I would submit that actually the task is to guarantee the present, but also to prepare for the future. And those two things are very closely connected.
We need to embrace innovation. It's a strategic imperative for the alliance. You may be aware of some initiatives that have been taken in NATO to embrace a more innovative approach in dealing with capabilities. And also we, as NCIA, we want to subscribe to that effort and that direction of travel by also being a good service provider today. And we cover a lot of services for NATO, but also for nations. We have quite some nations, that, including Spain, that we are supporting with capabilities. By the way, yesterday I was not so far from here at Torrejon, at the CAOC in Torrejon, where we have a team supporting 24/7 air operations for the southern region. But also making sure that we step by step integrate these emerging and disruptive technologies in the way we operate. And that's why I'm happy to have with me today our Chief Technology Officer, who is Antonio Calderon, who's leading that effort in the agency to embrace those new technologies, but also our Chief of Acquisition, Ms. Jennifer Upton, who is, of course, translating these requirements into contracts with industry. So this is a great moment to engage in this strategic dialogue with you. You may know that in NATO there are now 2 additional domains of operation. So we all know the traditional domains like maritime, sea, air, land. But there's also cyber is an operational domain of operation has been recognized, and space. Now I would submit that perhaps we need to add an additional domain of operation, that is industry. Because industry is really an instrument of power for the alliance. And we've seen also in Ukraine how important industry is in connecting the forces, but also connecting the society in Ukraine. So we are looking forward to, from that perspective, to strengthening the dialogue and the collaboration with industry ever more than in the past. I'm sure that none of you, representative from industry, have the expectation that you will walk away from this conference with a contract signed with NCIA. But I do believe that actually it's realistic to expect that you leave this conference with a better insight on how we think in terms of engagement with industry from a NATO and NCIA perspective, and also that you will be better placed in the future than to compete for future opportunities with NCIA and also with our sister agency NSPA. And so from that perspective, I also welcome the participation from the NATO Office of Resources, but also from our chair of the supervisory board, Dr. Astorga, who is actually, I'm always saying, I'm doing the easy task, I'm managing an agency. Dr. Astorga is doing the more difficult task. It's managing 30 nations who are supervising the agency that I'm leading. Also, the NSPA agency is present. So I think with that, generals, we can get started, because I think people are eager to learn more about what we do and how we operate. Thank you very much for the opportunity. Thank you. A continuación volverá a tomar la palabra el Teniente General don Francisco de Paula Bisbal Pons, General del CESTIC. Well, thank you very much, Mr. De Camps. I believe there is no more to say rather than declaring the session open. So I formally declare the NCIA Industry Day open. Thank you very much. Buenos días y muchas gracias a todos.
Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros en esta jornada. Soy el coronel Díez Escusol, destinado en el Centro, en el CESTIC, en el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Seré el relator y un poco el organizador de la jornada, así que cualquier duda a mis compañeros y a mí mismo nos pueden preguntar. He puesto aquí un repaso de lo que va a ser la agenda del día. Habrá una serie de conferencias de unos 50, 45 minutos, 50 para dar tiempo a que haya luego al final un tiempo de preguntas, dudas que pueden plantear a los ponentes. La primera intervención correrá a cargo de don Antonio Calderón y luego tendremos un descanso de unos 30 minutos para tomar un café en los pasillos que han habilitado aquí en el CESEDEN. Posteriormente habrá una presentación de don José Rodríguez Arroyo y a continuación de la señora Jennifer Upton. Luego tendremos a disposición de todos ustedes un vino español, también en donde se haya servido el café, para finalizar por la tarde con dos presentaciones. Una de don Carlos Ferrer y otra que hará el comandante Hurtado y que la tiene que hacer por videoconferencia porque por motivos de agenda no se ha podido desplazar a Madrid. Entonces, vamos a empezar con la primera de las presentaciones. Antonio Calderón fue nombrado director de tecnología en la NATO Communication and Information Agency el 1 de diciembre del 2020. Se encarga de desarrollar las estrategias de innovación y tecnología C4ISR, mando, control, comunicaciones, ordenadores, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como de diseñar y aplicar las hojas de ruta asociadas a estas. Su cometido se centra en aprovechar el poder de las tecnologías emergentes y disruptivas, proporcionándole a la OTAN los beneficios comerciales de la innovación digital junto con sus retos y oportunidades. Se incorporó a la OTAN en el año 2006. Es máster en Ingeniería de Telecomunicaciones, profesional certificado en ciberseguridad y ha realizado varios programas de posgrado en materia de negocios y gestión. Estamos con la tecnología. ¿Algún técnico en la sala? ¿Algún informático? A ver. Sí, el escape, ¿no? Sí. Entre tanto, ¿se escucha con el micrófono? Sí. Perfecto. Lo primero, first of all, I will give this brief in English because it's one of the two official languages in NATO. Also because some of my NATO colleagues are here present. And also, if you really want to do business with NATO, you better get knowledgeable about English and the way we talk, which is not native English, it's NATO English, because we have a variety of cultural options inside the agency and in NATO. But yeah, first of all, I would like to thank CESEDEN and General Brisbal and General Millán for giving us this opportunity to be my home country. Even though working for NATO, I work for NATO, I don't work for Spain. But it's a real pleasure to be here in my own country to enjoy your presence, your culture, your drinks, and your food, which is mine as well, and also share that with my colleagues who really enjoyed that throughout those days. What am I going to do today? Try to precisely engage with you, both with industry or authorities in the Spanish technological environment or ecosystem, as we keep hearing over and over, and start getting the dialogue that the generals and my general manager mentioned earlier, so that we share with you what are we planning to do in the coming years,
what technologies are important for us and our mission, and what technologies and products are you developing, so that we can align the roadmaps, so then together we can make the alliance, NATO, stronger when it's needed the most, as we can see sadly on the news, because of the geographical and geopolitical situation. Our mission remains the same in these times of change, which is protecting you and your families. Almost 1 billion citizens compose the 30 nations member of NATO. And that's our main mission. So let's always remember that's what we are here for. That's what I do. What gets me going in the mornings or in the night or weekends. Because I see my family, my 3 kids, and my parents were here today because also thanks to the CESTIC and the ministry, I got a recognition this morning, which I truly appreciate as well. But that's something that we may always remember. Why are we here? Why are we doing this? It's beyond money. It's beyond egos. It's to protect our citizens and families and you. So before I go into the technicalities of the brief, some days that you are frustrated and, oh God, this is not, remember, this is bigger than us. And that's what we try to do here in NATO to attract talent. It's not a company. Notwithstanding, companies, our industry are very important, but our mission is even more important. Now, we do need you. We need your technologies, especially those new ones that we don't even understand. There are plenty of technologies, I have no idea how they work. So part of my mission and the team within the agency, within the Chief Technology Office, is to understand new technologies. What are they able to do? What benefits they can bring to the alliance and our mission. However, some technologies come with risks. So we also need to understand the risks of those technologies to make sure whether they are secure or not, and then we can take a risk balance approach to adopt them slowly, maybe in unclassified domains. And once we trust them, like AI, we may want to add them into our mission-critical command and control or NATO classified networks and capabilities. So that's a journey that I want to do with you. And the next slides, the next minutes, I'm going to walk you through what we are planning to do. And please ask me any questions, because that's what I want to do. Align our technological roadmaps with yours, so then we can work together to that end goal of defending our families and beloved ones. Now, how to do that? Because that's relatively very simple to say, but not that easy. And I would like to start with that technology. What is technology innovation? It's almost like happiness. If I ask you what happiness is, or you, I'll get 27 different definitions of what happiness or innovation is. So I came up with my own definition. Innovation is not to come to these conferences to learn new technologies or go to demos, to a lab to see shiny toys. That's not innovation. Innovation is hard. You really need to try, to test, to fail. Stand up again, change, try again, test and error. And only when you have modified, make that secure, certified, and then the commanders or the warfighters have that new capability, then and only then innovation has been achieved. That's my definition of innovation. And I try to represent that with that cycle, that continuum. Start with experimentation, and this is mainly my area in CTO, to experiment with you, do more proof of concepts and less papers. Papers are important, of course, for the governance, but what we like as engineers is also test, experiment, proof of concepts, so we can learn together. And as most probably later my colleague Jennifer, Chief of Acquisition, will say, we need to embrace that risk, but also benefits, sharing both between NATO, the agency, and you, industry. We are changing our paradigm to be more closer to you, and not maybe like in the past, oh, we cannot talk to them, we cannot tell them anything until the contract is out. No, we need to enrich that early engagement, still when no contracts are foreseen. Because then, again, we can align.
You better understand what we want or what we need. We better understand your challenges. So then whoever is the lucky one who gets the contract, that's going to be easier because the risks are better understood. So you can do your business cases more aligned to the effort, the complexities, the integration, and not get into that as a surprise. And then there are challenges on both ends. That's what we want to avoid with this early engagement. And yesterday and today are those examples how we can reduce that gap between your understanding of our requirements and what we actually meant by that type of requirement. Here, we wanted to share also with you what are we doing about it. We are looking into new technologies. In NATO, they are defined as emerging and disruptive technologies, otherwise called EDTs. You will see them in a minute. I mean, they are public. But within the agency, we take into account data science and artificial intelligence, space, even though NATO and the agency, we have been dealing with space assets, especially satellite communications and images. But there are plenty of new technologies in space. It's booming. And most probably some of you are in that sector. Autonomy, very important for unmanned vehicles, and NSPA most probably will talk about that in a minute. But I see AI and data as the new cyber. A few years ago, when cyber was more, el informático, la informática. No. Today, cyber is everywhere. No one will leave cybersecurity for later as a plaster. Now it's embedded by design. I see that AI will be the new cyber security. Everything will have a module or a function based on AI in the coming years. Once we understand it and we trust that technology. We also have experience as an agency to work with you, with academia, and also with nations. I don't know how many bosses you have, most probably you have one or a board of directors, but we have 30 nations, each one of them with their own ideas, agendas, so that's the additional complexity, but beauty of working in the NATO environment. So for you, whether you are doing business with NATO or you want to do business, you need to understand our governance model as well. But we have been doing that for years, so we also can help in sharing with you how we actually work. And that's going to be covered later today. We also have almost 4,000 colleagues within the agency, and the majority of them are technically savvy, so engineers, doctors, who help us precisely understanding, implementing, testing new technologies, and make them a reality. And we also work within NATO. It's not just the two agencies that we have today here. We are almost 40 NATO bodies. So you can start seeing the complexity of 30 nations, 40 NATO bodies, governance, NATO financial regulations, procurement rules. But still, we still deliver the mission. Knowing all that, it still allows us to deliver, like we have done throughout the years, recently in Afghanistan for many years, Iraq, Kosovo, and many other operations, almost 100 exercises we do year on year between you and other nations. And industry are key partners to achieve that. Then going back to the circle or continuum, once we do experimentation and we identify those technologies, maybe your technologies, then it's time to make them a reality, to bring them to the commander, to the war fighters, or to the political arena, because we also deliver consultation. As COVID has taught us, now more and more the hybrid workplace is a reality. So we also embrace that with ministerials. It was quite a challenge when COVID hit, and my general manager told me, Antonio, can we make a ministerial remote for the first time ever? Can you deliver NATO secret terminals to all the NATO capitals? And can you do it next week? So you can imagine the challenge. But yeah, we adapted to it, and we did it. So we also deliver consultation, digital collaboration capability. So you are strong there, happy to engage with you, to know what products and also what future you see for digital collaboration and workspace. Because it's going to be a reality.
people in every meeting, at least one or two will be remote. So how do I adapt even your working conditions to that new technology to continue being innovative? We are also part of Diana, is the defense accelerator of the North Atlantic. It's a new entity in NATO, which was decided here in Madrid at the summit. And it's a new entity also embracing that closer collaboration with agents, with industry. So it's all there on our website to know what Diana will be. But with the agency, we are part of it, in the heart of the charter, to bring that new technologies or new startups, ideas into reality. Because we have the platforms, we have the open, secure test beds or test centers to know whether that capability or technology will make it. Is it going to be robust enough to be able to deal with classified information? Is it going to be robust enough to interconnect within NATO networks? Is it going to be trusted enough to connect to national defense networks? So that's what we are going to bring as an agency for Diana. And that new set of innovators that you may want to be part of. Now, just to give you a few examples of technologies that we are going to, or we are already investigating, so understanding them, then identifying which ones are really meaningful for us, and then act on them, meaning we'll have specific requirements to make that a reality through typically international competitions. So I mentioned some of them, that maybe in industry, cloud has been here forever, but in NATO, to put classified information in the public cloud, you can imagine, is not an easy task. We need to prove that. We need to work with the NATO Office of Security, do, as you could imagine, very severe penetration testings before we can put classified data in public networks. Some countries are doing it, so happy to hear from you how you see governmental or international organizations like ours making use of the cloud. We'll talk about that in a minute. So why are we here today? Once again, is to work together to that top of the mountain, which we now define. NATO endorsed the NATO digital transformation vision recently in October by our Ministries of Defense. And the main goal is to achieve multi-domain operations. That's relatively simple, even though it took us some time to even agree to that, again, back to the 13 nations, but we have now a definition of what that vision is. Now, multi-domain operations may have, like happiness, again, many definitions, but for us it's interconnecting the 5 operational domains that we mentioned earlier: sea, land, air, cyberspace, and space. So that's 5 domains already. Then you add 30 nations around it, so you can start seeing the complexity. Maybe some partner nations that they do connect for exercises or missions. And then you multiply that, because we also need unclassified data feeds, but also classified for command and control. So you see the complexity of the task is enormous. So we need you to be part of that multi-domain operations achievement of the vision. So that data fabric will enable any country to talk to any other country through the NATO networks independently of the security domain. That's the end goal. So we can go into operations, not joint operations, but really multi-domain. That also involves civilian parties, which is the new thing. In those missions or exercises, civilian bodies like emergency, ambulance, fire brigade, they are going to be part of that. So how do they get the flow of information as well? So you can see the complexity of the task is, again, immense. But that's why we need intelligent people like you, innovative creators to help us. Not in a day, not in 2, but step by step, we will get there to the top of the mountain.
And yes, sometimes we go left. Oh, yeah, that's a great idea. Let's go here. Then we realize, no, that's not a good idea. It's not working. Then we go right. But always towards that end goal. That's what I keep telling my team. Be reliant, resilience. Failure is part of the journey. You have a puncture on your tire. Okay, let's fix it. But carry on. Ask for help. Let's see how am I doing on time. I'm still okay because I do want to leave space for your questions at the end. Now, within CTO, within the agency, we want to translate that into something that you can contribute to. And together with acquisition, so that it's open and fair to all industries of all those countries, we want to create those roadmaps for the different type of technologies or areas, from networking, from platform as a service, or cloud, or AI, software development. So we can see what technologies, products we have today in NATO, and which products and technologies we should have in the future. Some we need it now, like 1, 2, 3 years. Some others, like maybe space-related aspects, they do take a bit more time. But I want to have that in my roadmap. And I don't want to create that in isolation, in a corner, not talking to anybody. No, that will be stupid. I do enough stupid things in my life, but not this one. So together with acquisition, we will create that roadmap together with you. So we'll give the opportunity to all of you, depending on your sector, we'll split it, to listen to you. And then we'll take our own decisions, and then it will be clear, it will be published. This is our roadmap. And then you can see, oh, they are going to go the same direction as I am planning to do. Then we can align. Or not. Maybe we are going to do something that is not interesting for you, but at least you don't waste your time and money. Again, clarity of understanding between the two entities. Technology is not only the only dimension here. That's what my general manager said. Oh, Antonio, technology is the easy part. It's how to make people use that new technology, or adopt or invest in that new technology. That is the hardest part. How to convince to get that new project funded, to get the money, to get the people, the team you need. So we also have an academy in Oeiras in Portugal for educating and training both our people within the agency, but also the wider community in NATO. So every time we decide to adopt a technology, education, training, certifications must be part of it from inception, from the beginning. And of course, we all need to document everything so everything is clear to everybody. So then we don't need to repeat it over and over. I wanted to give you one example of that innovation that from ideas a few years ago has become a reality, and is what we have called the NATO Software Factory. It's fine, they say hi to the community. I believe they are seeing it anyway, no? The web streaming. So NATO Software Factory is something we created a few years ago with the idea to, rather than you, when you need to develop software in your own dev platforms, and then to share it with NATO, you need to pretty much burn a DVD, go all the way to Brussels or The Hague, and then we can see what you have been doing for a year or two. That's not very digital, is it? That's not very agile. So we say how we can fix that. So for software which is unclassified and through quite a rigorous process of security accreditation, now we are able to create the software in the cloud, public cloud, Microsoft Azure. And we offer that to you, to industry. So you can develop your software there securely because it's a NATO compartment. And we can also offer already building blocks that they have been done before. So you can focus on your segmented area and not to other functions that are already there for you. So that will expedite the time you need
to offer us that particular software or function. It helps you as well to do integration testing. And it's a reality. So now with acquisition, we are offering that to all the new software developments in NATO, where the agency is the host nation for it. So that will reduce the time for you to get the software, but we can also monitor it daily, live. You can interact with our engineers, with chat. Oh, I'm having a difficulty with this function. It's not working. We don't need to wait a year with the DVD. No, we save time, and to a degree, also good for the environment. We also offer that to nations. Once that the software is developed and is approved, nations can actually download the software securely from that platform. Before that, we were burning DVDs and sending them to the nations so that they can get the software, the NATO software. Again, not very digital. Now, through secure credentials, they can download the software, wherever they may be, because it's still unclassified. What is classified is data sets that those software are using. So we are very proud of having that, not just for ourselves, but for you. So please embrace that in your idea how easy or complex it is to make business with NATO. And tell us, hey, that's great, but it's missing this and this and that and that. Great, that's the type of feedback I would love to get. Because we are not perfect. We started 2-3 years ago, and every moment we get additional functions that you, through your experimentation, tell us, hey, NATO, Antonio, if you do this and that, that will be much faster, or more secure, or more flexible, more scalable. We are humble. We don't know everything. That's why we need you to tell us how to be better and better. Now, do I skip this? No. How all that translate, what's in it for me? Okay, a couple of weeks ago, we were in Belgium, in Mons in particular, in our key flagship event, the NATO Edge, which is 3 days where we share with you our business opportunities. So what I'm going to share with you is something we share already during those sessions, so it's public information, about different sectors or service lines or business areas. Just to give you a notion of the technologies we are after, how that innovation continuum translate into a reality, into contracts or competitions that you may or may not be interested. So the next slides are going to be just a collection of those opportunities, contracts, projects, with estimated timelines and budget. So then you can start understanding the volume and the different sectors that we are investing in the next 18, 20, 24 months, right, Jennifer? It was more the 36 months. So you can see already what's coming. First one, joint intelligence, surveillance, and reconnaissance. Here, that's an area that has been very important, now even more important with the geopolitical situation. And then you can see here the projects, as this is the first one, I'll explain, that's one of our business areas. The majority of the team is based in The Hague, the Netherlands. Matt Roper is the chief of GISER team. And here you can see just the selection of 4 programs that will start sending those competition package to you and the estimated volume that nations are providing to us. One that is becoming now more important, because maybe people were looking more at cybersecurity, how important, yes, it is to be cyber secure, but traditional electromagnetic fields are also key to our missions. And the electronic warfare is there, as we can see on the news. It's not just those hackers with the mask.
No, it's jammers. It is happening. So we need to continue or even increase the importance of electromagnetic warfare. Another area which is also quite large within the agency is air and ballistic missile defense. Also has got a number of programs that you can see here to help us increasing our capabilities and services for this critical service to the alliance. Next one, command and control. The previous one is also directed by Michael Stoll, also based in the Netherlands, in The Hague, but we have teams in most of our NATO locations. This one, command and control, headed by Paul Holland, also in The Hague, but also with teams across the NATO sites. Give you a picture of how we can then manage and control all those capabilities, and that's going to be key, how we can integrate command and control across the domains, because now we have those to a degree in a fragmented fashion, but MDO is about having command and control across the board. So that's going to be quite a challenge. Maybe you are solving that here in Spain or with other partners across the globe. So we really would love to hear from you how you see achieving command and control across different domains. Core enterprise services, that's our definition of platform as a service, infrastructure as a service, those services that are shared across the NATO enterprise, like how we can connect to internet in a secure way, in a resilient fashion. That's what this particular service line offers. And also the capabilities, infrastructure needed for exploiting data. Because if we have something in NATO, it's loads of data. Are we making the best use of it? Maybe yes, maybe not. But I really want to start applying technology so we can exploit that data to help us take the right decisions at the right time. As you know, that's very fancy to say. The most difficult part of exploiting data starts with creating the data in a standardized format. That's the nightmare, the data management, metadata, data formats, taxonomy. No one wants to hear about that. Everybody wants to talk about the fancy AI and machine learning. But if everybody does that and they don't do the ugly part, we'll never get to AI. So I want to emphasize every time, please help us to get better in our data modeling, our data architecture, that data fabric that will interconnect everything from the source. So when data is created, it's already in the right format, so you don't need to waste 30, 40% of your time in parsing and cleaning up the structures. I very rarely hear that when I talk to anybody. Everybody talks about the AI, but no one tells me, oh, I'm doing the ugly part that no one likes. So if anybody of you is good at that, please talk to me, because that's what we need. Cybersecurity, back to what I was said, that's embedded. I shouldn't even have a slide on that. Every project must have cybersecurity from inception. But yeah, we need to continue investing in it. So that gives you a range of the different projects that will help us to keep our cybersecurity posture to the levels we need. Cybersecurity is also quite close to my heart because I spent 5 years deploying the first 24/7 cyber defense capability in NATO, otherwise called NCIRC. That's why I'm now using that analogy with AI and data. Now that cyber is, I wouldn't say a commodity, let's use the lessons learned from adopting cybersecurity into that new paradigm, which is data and AI, how to exploit it securely. Network services and IT infrastructure, also very close to my heart because that was my previous team. Without connectivity, we will be
not able to do pretty much anything. In isolation, you cannot work. It's about exchanging information, sending orders. So we can see here that we also have investment coming up for both terrestrial, satellite, as well as deployable communications and information systems, which are the pillar for everything else I've been talking before. For those of you working in networks, it's quite a tricky one, because no one really cares about networks if they work. But I receive calls at every moment in the night if they don't work. Hence the importance of having resilient networks across the globe, because NATO, we are talking about a global network that covers pretty much the entire world, both terrestrially as well as via satellites. We are arriving to the end, so I can leave some minutes for your questions. We also have one of our main programs, Polaris, or IT modernization, which is a key enabler for that digital transformation, creating that digital backbone that will allow to have all those applications exploiting data on top of it. So we are building the different sectors, the different elements of that house. And the key to do that is proper orchestration, hence the importance to do it in a programmatic way and not in silos. We need to move away from ego systems and really ecosystems of innovation. And most probably you see that in your daily lives. There are still many castles. Oh no, I do this, I don't need to talk to you. Yeah, you better talk to people, because you will regret if you don't. Even your competitors, why not? Have a chat with them. Maybe it's a partnership to be done there. I think we need to, the same way as we are being more open, I think you, industry, you may also want to open up to embrace collaboration with others. Of course, that's up to you. I'm just sharing my view more as Antonio than NATO. So don't quote me there, whoever is watching. And this is my final slide. Just a summary of what I said in the last minutes. Innovation is beautiful, but it takes time, tenacity, to keep going when things are not going as you expect, to talk, to collaborate, to be humble, and to remember that what you are doing, or what we are doing, is for mission-critical services. This is not a fridge that if it doesn't work, okay, the drinks will not be cold. No, we are talking mission-critical, life-threatening situations. Now, how to achieve that, like we have been doing it for many years successfully, it's together with you, industry, academia, and governmental institutions, so that we can continue being as successful or even more in this new constant change in technology and geopolitical situations. And finally, we, the agency, the NCIA agency, are here, both physically but also virtually, to engage with you. We try to keep that in a balanced approach, so it's open, so everybody gets the same information. Of course, in certain occasions, we can invite selected group for maybe proof of concept of this experimentation, because only a few of you maybe are able to work on certain areas or certain capabilities. That's also doable. And we have quite a variety of sites within NATO countries to facilitate it. Like our general manager says, yeah, we do have here a unit within Torrejon, and we have that all over the world. And with that, I'll pause here for any questions, comments, suggestions, ideas that you may want to share with me or with the rest of my team. With that, I don't know whether there are microphones or Good morning, Antonio, and thank you very much for the presentation.
I am a Lieutenant General in the reserve situation, Juan Montenegro. I was the former military representative to NATO in Brussels until last year. And now I am working at information technology company called Inetum. As you mentioned, Diana, the Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic, I would like to ask you a question because Inetum is quite a big company in terms of number of employees. And we are not sure if Diana is oriented and pointed just to startups companies for the innovation, properly speaking, or the big companies, they have also a place in the future, starting in 2023 with the projects and programs of Diana. Thank you. Thank you very much. Thank you. Because I get that question quite often, but I'm part of the Diana team, and recently we were visiting in one of the countries, one of the test centers that nations have offered to Diana. I know here Spain has done that through INTA. So the intent is about innovation. Whether you're a small, medium, or large company, if you are able, through the upcoming challenges, we are going to call them defense challenges. We have this problem in NATO, or this challenge, opportunity, that's going to be open to all companies. And then whoever is the best innovator that is coming up with an innovative idea, capability, service to address that particular problem, then you are going to be the one going to the next stages of that challenge. So yeah, it's open, not restricted. Obviously, the idea is to give that opportunity to the maybe non-traditional actors or small companies that today, with the multi-year contracts, they cannot maybe survive from financial point of view for 4 or 5 years or whatever number of years without that income coming. So the intent of Diana is to make those shorter challenges, could be few weeks, few months, so then people can decide whether to invest in that challenge and be maybe one of the winners or not. So open to everybody, as long as you bring innovation, that's the intent. It's in the name. Thank you, Antonio, for the very promising business opportunities in technologies. And I kept one word which is very important, it's the early adoption. How do we use this technology? Do we leverage them? I'm representing a company called Skydweller. We have developed a perpetual solar drone capable of large capabilities for ISR and communications. We're about to launch, but we're in the demonstration phase with different governments and customers. And I understand Diana, I understand all these business opportunities. I just need to understand better what the mechanism for us to take advantage of any kind of budget to make some demonstrations, experimentations with NATO, and to get into early adoption, to co-develop together the future applications, please. Yeah, there are different ways. One is through our industry relations team, which is under Jennifer, but you will hear that in a minute. So first we need to understand, who are you? Okay, you go there, I mean virtually, you upload your company, your maybe fact sheet, product. So we understand, oh, okay, this is what you do, that's why it's important or not for us. Then we can maybe set up a call, virtual call, and then our different engineers, architects can have an engagement, short engagement with you and your team, so we better understand what you are bringing to the picture. And then if we really see interesting, then there are other ways that you can start. So we have what we call, the equivalent is research and development projects, which are annually. So we get the budget from our internal NATO customers, from Norfolk, ACT, ACO, the Office of the CIO, which is also new, in the NATO headquarters, the C3 staff for policy making. So we have some budget to do experimentation with them. And then if you fit into those program of work, as we call them, and that comes with experimentation, inviting
companies within that sector, that's another one. And then later, when we, NATO, decide, oh yes, after experimentation, understanding, yeah, this is a capability we want to invest, then we ask nations through the NATO Office of Resources, I mean, Jose, I don't want to steal your thunder. He will explain you later how that becomes a small, medium, or very large program with funding, maybe multi-million, like you saw earlier. And then you are going to be one of the bidders. And if your product, services is the best, that's the one within the balance matrix approach, you may end up getting that contract and delivering it to NATO. So yeah, early engagement from a simple email, a call, experimenting on site, we witnessing maybe something you are doing for another country or another partnership. Diana will also be another opportunity to do so in those challenge or innovation challenges. We, the agency, we also launched together with the ICT some innovation challenges. I was lately in Romania for that with SACT. So yeah, that's the different opportunities for you to share with us and the journey to make it a reality and ultimately a service. Yes, please, I think there is. Oh, yeah, please, sir. We are still okay with time, no? We have. Okay, perfect. I might need some water in a minute because the other definition of CTO is not Chief Technology Officer, it's Chief Talking Officer. That was part of the interview. Please. Hello, buenos días. Good morning, Antonio. Nice to meet you, and good morning, everyone. My name is José García Navarro. I am working in Airbus, Defense and Space, in the technology area, in the public acquisitions, public funding acquisitions in the European environment. And I want to know your opinion. Maybe I know the answers, but for this question, you know that in the European Union, the European Commission also, we have, and also EDA, no? We have initiatives also in this field of research and future developments. In the European Commission, maybe you know, of course you know the European Defense Fund now, that is sponsored by the Commission, and we have there also the initiatives or the same objective to develop technologies, emerging, disruptive technologies and so on. My question is, how are you matching, how are you coordinating, because I know that we need coordination between what these initiatives for the European Union, European Commission and NATO. How is this coordination? I want to know your opinion about that, no? About all these initiatives in one and the other side. No? At the same, the customers are the same as the European Union member states. No? Then, of course, in NATO we have a more broad scenario. No? But this is my question. I want to take the opportunity to see your opinion. Perfect. Thank you. No, thank you. It is something that was long with us in our mission or our strategic concept, which is engagement with other international organizations. So here in Madrid, in the communiqué, collaborating with other institutions, United Nations, EU, I don't know, NATO space agencies, NASA, ESA, it's part of our job. It's part of our strategy, again, to learn from each other. So we all get better. Now, the particular projects of the EU, it's totally independent from our view. We obviously coordinate. And if you are developing something for EU that we can reuse or adapt, great. So it's indeed part of our strategic concept to engage, coordinate, so we can bring that unity of effort. So our countries, because there are quite a number of them in both, they don't want to maybe augment the investment. They may benefit from synergies, notwithstanding that there are two totally independent organizations with different governance. So yes, it's part of our strategic concept to engage with them, but we remain with different governance and objectives. But yeah, something that you develop for one could be adaptive reuse if
the regulations allow that, great. We can all benefit. You from your initial investment, and us, because then we don't need to maybe wait for that product to be developed because it's already there. So that's also, as maybe Jose will tell you later, it's not always about creating something. We in NATO, we also like to just buy. It's ready, off the shelf, proven technology. Or adopt. We need to customize it, integrate it, which was of the case. It's very difficult to just buy something and make it work off the shelf. Because what I mentioned earlier, it's not something that you buy and plug in and works. No, you need to integrate it in a classified network which interfaces with many national defense networks at different classification levels. So the integration is always part of the challenge, even if you have demonstrated your product works. NATO is a little bit special, but I'm sure all your customers tell you the same. But we are really special. Thank you. Thank you, Antonio, for your insightful presentation. My name is David Barroso. I'm the CEO of Countercraft, a cybersecurity company from Spain. So I have two questions for you. It's more asking for recommendations. So we are currently working with ACT in that experimentation phase. So how can we bridge the gap from experimentation to those capabilities? I think that's, being a small company is something that I know it's for us like an unknown. No? And the second one, what's your recommendation for keeping us updated about all the different initiatives from NATO? Because it's something difficult, no? If you are not, I don't know, in Brussels, or if you don't have people on the ground that is working with NATO in direct contact. Thank you. Perfect. No, glad to hear that you are already engaging with us through ACT. And the best way to go from experimentation to a capability is to demonstrate through experimentation that your product works. That's what we are expecting it to do. And then when that set of requirements become that contract that we will compete, then you know that your product will be compliant. Of course, there may be others, and then the rest of the factors of evaluation come into the equation. But the key to be part of that is successful experimentation. Doesn't mean that it needs to be successful at the beginning. No, we obviously know innovation is risky, so we are ready to fail with you and the others. As long as you recover, you adapt, you change, and then at the end, it actually works. So that's obvious to say, but I just reemphasize it. Failing is fine as long as we correct things and then it works. Like any airplane or submarine. At the end, it needs to be safe and doing their job. And then the other one was how to... yes, so most probably my colleague Jennifer will share with you. What we want to do is, as always, try to be fair to all companies. So we have our portal, which is updated daily with all the opportunities. So we have notifications of intent, even if the offer is not there yet, or the request for bidding or international competition package is not there. You can go to our website where you can see industry or business opportunities. So early on, you can see what's coming. Also, through these sessions or NATO events, we also share what's coming. So it's also a little bit of homework from your side. It doesn't need to be, that's what we want to balance, that not only the companies with presence in Brussels are the only ones knowing. No, we want to make this equally available to everyone. So we are using our digital portal to share with you all what's happening now and what's going to happen in the future. So you can be ready for it. Any other questions, suggestions, ideas? I take that as a no. Then perfect timing, which is always a challenge for me, because I tend to talk a lot because I'm very passionate about what I talk about. And being here today is even more motivating. So please, don't hesitate now, maybe over coffee, over lunch, to come and see me if you didn't want to ask me something in public, which I also understand that sometimes is the case, and you want to ask me those things
one-to-one, absolutely fine. I will keep giving you the same answer, which is the answer I give to everybody, so I'll keep the neutrality. But yeah, if you want to share with me something, I'm here all day precisely for that, to create that dialogue. And with that, I give the floor back to Colonel Escusol. Thank you so much. Muchísimas gracias. A continuación vamos a hacer el descanso del café, que será en la planta de arriba, si no me equivoco. Muchísimas gracias.
se va. Bueno, pues buenos días otra vez a todos. Y oída la campana, pues vamos a retomar las conferencias. A continuación vamos a tener una presentación sobre el modelo de gobernanza del programa NCIA para la implementación de capacidades en la OTAN, que la va a impartir don José Rodríguez Arroyo. Rodríguez Arroyo es militar de carrera y se incorporó a la OTAN en 1999, en la Oficina de Recursos de la OTAN, primero como ingeniero de telecomunicaciones, luego como jefe del equipo de telecomunicaciones y después como jefe de la sección de Sistemas de Información y Comunicaciones y finalmente como jefe de la unidad de capacidades CIS y Ciber. Su trabajo es el asesoramiento a los comités de recursos de la OTAN en lo relativo a planeamiento, programación de recursos financieros para capacidades CIS y Ciber, así como propuestas de gasto, proyectos financiados con el NCIA y gastos de operación y mantenimiento financiados con el presupuesto militar. Incluye las inspecciones para la aceptación de estas capacidades. Es teniente de ingenieros en 1980, diploma de transmisiones, ha realizado el curso conjunto de telecomunicaciones militares, así como el US Army Signals Officer Advanced Course. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Gracias. Es diplomado en redes IP por la UNED, licenciado en Derecho por la UNED y tiene el diploma de Derecho de Tributación por la Universidad Complutense, así como MBA Open University UK. Así que, don José, es su turno. Muchas gracias. Buenos días. Y lo primero, pues dar las gracias a todos ustedes, al CESTIC, al CESTIC, por darme la oportunidad de estar aquí hoy y hablar de un tema que posiblemente no sea de interés primario para nuestros compañeros de industria, porque esto es lo que sucede en la trastienda, pero siempre es bueno, se aprende en estrategia, da lo mismo que sea en las academias militares o en los MBAs, conocer el entorno en el que hay que trabajar y saber qué es lo que va a venir y ver más allá de la primera línea. Yo al principio estaba pensando, ¿qué hago? ¿Hablo en inglés como Antonio o hablo directamente en español? Hablo en inglés porque Jennifer está aquí con nosotros y Ludwig, pero después, esta mañana Jennifer me ha resuelto el problema cuando me ha dicho, a ver qué dices que te entiendo perfectamente. Uf, pues ya con eso no hay problema, hablamos en español todos, que es mucho más fácil y todos felices. Antes de entrar en materia, déjenme explicar un poquito qué es el NATO Office of Resources y cómo funciona el tema de los fondos. Y cómo funciona, ese es el problema de estar detrás del atril, y cómo funciona el tema de la financiación en la OTAN. La Oficina de Recursos de la OTAN es una unidad muy específica dentro del Secretariado Internacional de la OTAN y prácticamente su misión en exclusiva, aparte del apoyo al secretario general, huelga decir, es el apoyo a los comités que gestionan los recursos y más específicamente los recursos financieros
que los aliados ponen en común. Ahora pondré una transparencia indicando dónde están esos comités. Una pregunta inmediata es ¿y qué pintan ingenieros? Yo tengo el privilegio de liderar un equipo de 10 extraordinarios ingenieros en el área de ordenadores, telecomunicaciones. Bueno, tengo un matemático también, que es igualmente bueno, en una oficina de gestión de recursos. Pues es muy sencillo. Contrario a lo que sucede en España, donde el control de oportunidad del gasto está prohibido por la Ley General Presupuestaria, en la OTAN el primer y más estricto control es el control a priori. De manera que nada se programa, nada se planea, nada se autoriza si previamente no ha habido acuerdo por parte de las naciones, lo cual no hace nada más que reflejar el carácter político de la organización en general y muy en particular del uso de los fondos. Y cuando hablamos de los fondos, pues yo creo que es también importante, porque refleja ese carácter político, entender que la financiación de ese elemento nuclear de la OTAN, que es el Secretariado Internacional en Bruselas, que son la estructura de mando, que de alguna manera afecta mucho más a la NCIA que a la NSPA, bueno, pues proviene normalmente, no normalmente, siempre, básicamente de dos fuentes, que es lo que nosotros llamamos la financiación civil, es la contribución que hace el Ministerio de Asuntos Exteriores al funcionamiento del Secretariado Internacional, y la financiación militar, que es la contribución que hacen el Ministerio de Defensa, en el caso nuestro, todos los ministerios de defensa, a el funcionamiento de los organismos militares y a la obtención de las capacidades militares que apoyan directamente a la estructura de mando de la OTAN. Y hay una cosa muy interesante que, hasta donde yo soy capaz de decir, es única a la OTAN, que no la tienen las demás organizaciones internacionales, que es la diferenciación entre el presupuesto y el programa de inversiones en seguridad. Formalmente, nuestro presupuesto, el presupuesto militar, incluye un capítulo denominado inversiones, como es el presupuesto nacional o el presupuesto de defensa, el capítulo 6, inversiones, que prácticamente queda vacío. Y queda vacío porque el presupuesto se utiliza sobre todo para afrontar los gastos no discrecionales, los pagos de salarios, los pagos de la luz, los pagos del agua, los pagos de los servicios de apoyo a los sistemas que se van a montar, pero ahí queda. Y cuando llega el capitulado de inversión, y hablaremos de números en 5 minutos, pues no lo hacemos así. Hay un programa que se rige por unas normas totalmente distintas. De manera que mientras el dinero del presupuesto, permítanme que use la traducción literal del inglés, se lo apropian los distintos organismos que tienen que ejecutar el presupuesto, y el dinero cambia de color y deja de ser el dinero de España, de Estados Unidos, de Noruega, de Bélgica, y pasa a ser el dinero de esos organismos. Cuando llegamos al programa de inversiones, eso no se da nunca. El programa de inversiones funciona como una cámara de compensación y solo se hacen transferencias por parte de las naciones que contribuyen para aquellos programas que han sido aprobados unánimemente por las 30 naciones y justo en el momento antes al que los órganos de ejecución tienen que hacer el pago. De manera que de esto ya da una idea de la carga política y de la sensibilidad en manejar todos estos programas y todos estos proyectos que después llegan a industria. Vamos a ver con cuál de todos estos funciona. Como he dicho, la petición que se me hizo fue pues, informar de cómo funciona el modelo de gobierno, de buen gobierno, para la gestión de la entrega de las capacidades que se financian en común, que repito, no son todas las capacidades de la alianza, ni mucho menos, digamos que es una contribución marginal a lo que serían las capacidades de la alianza. Las capacidades de la alianza las ponen por encima de todo las naciones,
pero actúa de alguna manera como elemento multiplicador y, sobre todo, responde a las necesidades militares de la estructura de mando. La presentación que he utilizado es la misma, que vamos a ver, es la misma presentación que se ha estado dando durante estos 4 años con respecto al modelo. Y es una presentación que, por cierto, preparó un compatriota nuestro, que en aquel momento estaba trabajando en el Secretariado, en el Estado Mayor Internacional, y que ha usado todo el mundo. Con esto lo que quiero decir es que a veces incluso los españoles hacemos cosas buenas y que perduran en el tiempo dentro de la alianza. Pero como toda buena presentación en OTAN, está llena de acrónimos, así que para facilitarles después el seguimiento de las diapositivas, pues hemos puesto ahí la lista. Vamos momentáneamente a hablar de esa estructura de gobierno que la ejercen las naciones. Tenemos naciones, gobierno y todo lo demás somos staffs. Dentro del staffs hay un grupo de staffs representado por la agencia, en este caso, que hacen la gestión, y hay otro grupillo muy pequeño, en este caso representado en la Oficina de Recursos, que formamos parte de lo que se llama el staff de asesoramiento. En la vértice de la pirámide, como es lógico, está el Consejo, y cuando llega el momento de asignar recursos para la entrega de esas capacidades, los 2 actores principales son, sin duda alguna, el Comité Militar, que es el órgano nacional, el órgano de gobierno, que dice, vale, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que es necesario para cubrir esas necesidades militares, y el más político, que es el Resource Policy and Planning Board, y yo diría que es donde las naciones realmente votan qué es lo que se quiere hacer, porque ahora es cuando ya empezamos a ponernos serios y el dinero tiene que ir a una cosa u otra. Usando los típicos modelos de hacienda pública, aquello de la votación con los pies, yo siempre digo que la parte diplomática habla en lenguaje diplomático, de manera que nunca dirán nada que no, pero tú sabes realmente qué es lo que se quiere hacer y a dónde se quiere ir cuando el dinero y las personas fluyen hacia la organización y se mueven en una dirección determinada. El resto es, bueno, nos gustaría, pero tú tienes la evidencia. Subordinado al Resource Policy and Planning Board, tenemos los 2 comités de implementación, que son el Comité de Inversiones y el Comité de Presupuesto. En el caso general hablamos del Comité de Presupuesto Militar, pero es un solo Comité de Presupuesto. Y ahí es donde ya de verdad se comprometen los fondos para hacer una cosa u otra. Todo esto, repito, pasa mucho antes de que ustedes vean una propuesta de licitación viniendo de cualquiera de los órganos ejecutivos, da lo mismo que sea la agencia CIA, que sea la agencia NSPA, o que sea España o Grecia en su papel de naciones anfitrionas. Y repito, pues no tiene impacto directo en su quehacer habitual, pero es importante para conocer lo que va a venir. Básicamente eso es lo que voy a intentar tratar en los próximos 20 minutos. Y una de las adiciones a la presentación maestra, intentando, pues eso, atraer la atención. Y estas son cifras globales. Antonio hace un momento ha hablado de lo que serían las business opportunities con la agencia. Van a ser muchas más en este periodo de tiempo, infinitas más, porque estas son las cifras a las que se han comprometido los jefes de Estado y Gobierno en Madrid el año pasado. Y ya ven que vamos, o el objetivo es básicamente cuadruplicar el gasto. Pero no solo cuadruplicar el gasto, que me olvido del micrófono, no solo cuadruplicar el gasto, quieren que esa cuadruplicación sea en valor real, no en valor nominal. Las cifras que tenemos aquí son valores nominales, siguiendo las decisiones aprobadas por los jefes de Estado. El programa de inversiones en seguridad se incrementará anualmente un 25%, los presupuestos se incrementarán anualmente un 10%. Pero repito, en valor real.
lo cual quiere decir que si seguimos en el escenario de inflación de 2 dígitos que ahora mismo tenemos, si no en toda la alianza, sí en un gran número de países, desde luego en Bélgica y aquí en España creo que estamos en ello, pues las cifras irán a más. Un compañero mío, Carlos Salas, me hablaba hace un momento de cuando él volaba en helicóptero y cómo se ven las cosas a la altura que vuelan los helicópteros, que son muy poquitos pies. Yo me subo casi a la de los aviones comerciales, a 30.000 pies, para intentar decir que todo el proceso de planeamiento sigue una estructura como sigue en las administraciones públicas en general y en la española en particular. Y en nuestro caso esa estructura parte del concepto estratégico, que como todo el mundo sabe se aprobó en Madrid ahora en el mes de junio, el nuevo concepto estratégico. Derivado del concepto estratégico vendrá la guía política. Actualmente tenemos la del 2019, la previsión es que en el 2023 se apruebe la nueva guía política donde se va a reflejar el mucho mayor nivel de ambición en términos de lo que queremos que la OTAN sea capaz de hacer y, como consecuencia, el incremento tan importante en el volumen de gastos. Una vez que los maestros políticos deciden cuál es la guía política, cuál es la dirección política, nuestros colegas del Comité Militar decidirán cuáles son las capacidades mínimas que son necesarias. Y a través de un proceso que nosotros llamamos el NATO Defense Planning Process, esas capacidades se asignarán o a naciones individuales, por poner un ejemplo que tampoco es un secreto, está en la prensa, pues cuando hablamos de la capacidad nuclear de la OTAN, básicamente la nación que la lleva es Estados Unidos. Ya está, tan ricamente, no pasa absolutamente nada. Se puede asignar a un grupo de naciones o se puede asignar, y aquí es ya donde estamos entrando en mi área de manejo, a los fondos comunes, la contribución que hacen los 30 aliados a los gastos de la alianza. Estos fondos comunes, estos targets colectivos o estos objetivos colectivos, pues se identifican y entran en un proceso, que es el que voy a explicar ahora, hasta que materializan en sistemas, el componente material de las capacidades y todos los demás elementos que son necesarios para ir más allá del sistema, del elemento material y de verdad proporcionar una capacidad que no es ni más ni menos que la habilidad de hacer algo. Como vivimos en un mundo cambiante, no podemos permitirnos el lujo de ir a través de este proceso secuencial cada 4 años. Además de eso, en cualquier momento los mandos pueden identificar nuevas necesidades, algunas pueden entrar en un proceso parecido, en el mismo proceso, y lleva tiempo, o podemos identificar requerimientos urgentes, requisitos urgentes, que siguen un proceso ligeramente distinto con objeto de incrementar la velocidad tanto de la burocracia como de lo que sea necesario para poder entregar. Desde el año hasta el año 2018 estábamos, mucha gente que ha estado trabajando en este ambiente lo recordará, en un mundo un poco distinto. Digo un poco distinto porque claramente la OTAN no es una organización propensa a la revolución. Somos muy conservadores. Estamos hablando de una cosa muy importante y la gente quiere estar segura de hacia dónde vamos antes de moverse. Entonces, ese era un proceso secuencial, eso no ha cambiado, ahora lo veremos, en algunas etapas muy burocrático y que requería quizás una excesiva interacción entre lo que es gobernanza y lo que es gestión. Repito, gobernanza, naciones, gestión, nosotros. Sobre todo órganos como la agencia o las naciones territoriales, los mandos, etcétera, etcétera. Todo lo que no es representación nacional. Y se cambió por un modelo, que ahora iremos en más detalle, que sigue siendo secuencial, como estoy diciendo, pero pretende reducir la carga burocrática, si lo hemos conseguido o no, es otra cuestión, y pretende reducir el número de interacciones entre gobierno
y gestión. Puede parecer algo, bueno, ¿por qué hay que reducir ese número de interacciones? Bueno, pues porque en la Alianza trabajamos con la regla de la unanimidad. En cada momento se necesita acuerdo por parte de todos, además acuerdo positivo. Basta con uno que diga no y se acabó la historia. Entonces, cuanto menos sea necesario entrar en ese proceso, sin duda alguna, mejor. Esto es una pequeña comparación de cómo iba el modelo antiguo, el modelo nuevo. Como ahora voy a extenderme con el modelo nuevo, la dejamos ahí como información. Si alguien quiere y recuerda la vieja época, pues quiere hacer la comparación entre cómo funcionan unas cosas en el pasado y cómo funcionan ahora. Y vamos a centrarnos en el nuevo modelo. Esta es la representación más oficial que se ha hecho de ese nuevo modelo, con los puntos de decisión, lo que llamamos gates, de los cuales hay 2 que son opcionales, todos los demás son obligatorios, pero yo creo que va a quedar más fácil de visualizar un poco de esta manera. Es una presentación menos oficial, pero más intuitiva, pues para ver que básicamente lo que hacemos no es tan diferente de lo que se hace en el resto del mundo, que es primero definir qué es lo que necesitamos, mover lo que necesitamos, requisitos operativos, a requisitos de capacidades. Una vez que tenemos identificados los requisitos de capacidades, lanzar lo que llamamos los planes de programas de capacidad. Es un reflejo perfecto de lo que he dicho antes, de somos buenos para evolucionar, pero no para revolucionar. Antiguamente se llamaba CP, Capability Package, y ahora se llama CPP. Así que, como se puede ver, el cambio no es algo radical. Aunque lo que pasa en el interior y sobre todo en la parte siguiente, en la parte de ejecución, sí que ha habido cambios más importantes. Se lanzan las propuestas de gasto, se ejecuta el gasto, programas, presupuestos, proyectos, presupuestos. Esas capacidades entran en servicio, se le asignan o bien a los mandos directamente o, en el caso de los sistemas de comunicación e información, a nuestro principal proveedor de servicios, que es la agencia. Es decir, la agencia juega varios papeles en todo este proceso, que primero da ese apoyo técnico-científico que es necesario para saber lo que está viniendo y cómo mejor hacer uso de las cosas. A continuación, se convierte en un órgano de contratación y, previamente a la contratación, de preparación de los expedientes de contratación, y recibe esos elementos materiales con los cuales acaba proporcionando los servicios. Y, lógicamente, pues al final el sistema se repite. Una vez más, la misma secuencia de acontecimientos, pero he añadido un par de cosillas que yo creo que son importantes para que la gente, y sobre todo todos los que vienen de la industria, entiendan cómo funciona este negocio. Y me agrada mucho, como dicen por ahí, la pregunta que he oído antes a Antonio, de ¿y cómo se puede saber lo que está viniendo? La transparencia oficial no incluye a mis queridísimos Minion, al menos para mis nietas, se lo pasa muy bien con ellos, ni el muy tarde. Y voy a intentar explicar qué es lo que pasa. Si ustedes se esperan cómodamente en sus despachos, en sus oficinas, a que la agencia o cualquier host nation lance una petición de ofertas con 1.300 o 1.400 páginas que hay que leer, digerir y responder y reaccionar, que requiere que se rellenen un montón de formularios en relativamente muy poco tiempo, y creen que con eso van a ser capaces de tener éxito, olvídense. Olvídense. No, es materialmente imposible. Solo leer las condiciones administrativas generales y particulares, yo soy abogado también, bueno, es una locura. Y ya cuando entramos en el área técnica, no quiero decir en el Statement of Work cómo va la cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues
pasa lo que pasa en todos los entornos, lo que pasa con la Administración española y con el Ministerio de Defensa. Antes de llegar a que se lance una petición de ofertas, ha habido un proceso que dura 4 o 5 años, a través del cual los mandos, como hemos dicho antes, en particular ACEO, identifica qué es lo que necesita. Y para identificar lo que necesita, pide apoyo. Pide apoyo a industria, pide apoyo a la agencia. Y paga por ese apoyo a través de lo que llamamos los programas de trabajo. Básicamente hoy en día 3, en torno a 60 millones. El más grande, el de ACT. Alguien ha dicho que está participando ya. Pero no hay que olvidarse de los otros 2. El del Staff C3, que tiene su propio programa de trabajo, y desde hace un año, este 23 será la segunda iteración, el programa de trabajo de la oficina del director de información, el Chief Information Officer, que es un programa que está creciendo también de manera exponencial y que va a ayudar a ver por dónde van los tiros, qué es lo que está viniendo. A través de ese programa de trabajo no solo vamos a financiar innovación, experimentación o desarrollo de prototipos, se van a hacer otra serie de cosas. Se va a identificar arquitecturas, que después es lo que van a tener que implementar a través de esos Capability Program Plans. Se van a hacer pruebas de concepto. Todo eso es lo que va a permitir poder reaccionar y estar listos para que cuando la agencia, ya que está aquí, cualquiera de las dos, lancen su petición de ofertas, en ese momento sí puedan, porque ya saben lo que está viniendo y se han podido preparar, lanzar una oferta que tenga alguna posibilidad de éxito en un mundo muy difícil, muy competitivo, obviamente. Entonces, yo creo que esto es lo más importante que en este entorno, en la presentación de hoy, yo les puedo decir. Sobre todo, os repito, a los compañeros que vienen de industria. No esperen a que les llegue una petición de ofertas. Será muy tarde. Tienen que asumir que hay que enterarse de lo que está pasando. Eso no quiere decir que haya que destacar gente a ACT, que haya que destacar gente a Bruselas, que haya que crear estructuras muy complejas. No, yo tuve el privilegio de estar 4 años en la delegación de España en la OTAN, y toda esta información, que es información pública, sin clasificar en muchos casos, en algunos casos clasificada, pero mucha de la gente que trabaja en nuestros entornos tiene habilitación de seguridad, se manda a España y se pone en las manos del Ministerio de Defensa. Y a través de los cauces propios del Ministerio de Defensa, en mi época era la de GAM, creo que hoy en día lo hace el CESTIC, debe estar disponible y debe llegar. Y tampoco hay que leerse las 500 páginas que tiene el programa de trabajo de ACT de arriba abajo, no es necesario, ni mucho menos. Pero con una lectura un poco cuidadosa, pues ya la gente puede empezar a situarse y decir, por aquí vienen los tiros. Vamos ahora a ver muy deprisa cuáles son las distintas etapas de ese proceso, las gates, pero vamos a ver un momentito antes cuáles son los objetivos principales que se querían alcanzar con la reforma del modelo de gobierno. El principal, sin duda alguna, es el que está en el centro, pues ser capaces de entregar más rápido. Nos guste o no nos guste, la realidad, los números, el análisis de los números nos dice que típicamente tardábamos más de 10 años desde que se identificaba una necesidad. Nada sofisticada, no estamos hablando del programa de los F-35, no estamos hablando de los... ¿cuál es el nombre del portaaviones americano, el último programa? Bueno, no estamos hablando de esos tipos de programas ni de ese tipo de necesidades. Lo nuestro es mucho más modesto, mucho más reducido, y aún así tardábamos 10 años. Lo que es peor, cuando entrábamos en el mundo de los Urgent Requirements, en apoyo de operaciones, pues tardamos de promedio entre 2 y 3 años. Claro, imagínense lo que es una necesidad urgente identificada en un teatro de operaciones y que se entregue lo que hace falta 2 o 3 años después. A lo mejor ya la operación se ha terminado.
no es la primera vez que nos pasaría. Para ello, pues bueno, se intentó, como he dicho antes, reducir el número de interacciones con gobernanza, con las naciones. Cuando se hizo la presentación éramos 29, ahora somos 30, es muy posible que el año que viene seamos 32, y yo diría que no es el final de lo que puede crecer la alianza, más vendrá, con lo cual ya se imaginan la dificultad. Ese quería alcanzar una mucho más clara separación entre lo que tiene que hacer gobierno y lo que tiene que hacer la parte de gestión, y también, ¿por qué no?, se quería enfatizar el tema de responsabilidad en el nivel de gestión. Ya he dejado entrever que básicamente hay dos grupos de actores en este proceso. Gobierno, ejercido por las naciones, básicamente a través de los comités, y muy específicamente cuando hablamos de recursos y aprobación de programas y aprobación de proyectos y de presupuestos, el RPPB, el Budget Committee y el Investment Committee. Gestión, que son los mandos y son todos los órganos de ejecución. Típicamente nos focalizamos en las agencias, pero órgano de ejecución puede ser cualquier nación a través de la función nación anfitriona. Y ahí en medio, intentando no hacer mucho ruido, intentando que todas las ruedas giren en la misma dirección, pues estamos los advisory staffs con ninguna capacidad de decisión, que quede bien claro. Lo único que hacemos es eso, dar nuestro consejo, dar nuestra opinión, identificar cuál es nuestra verdad, que puede o no puede ser la verdad absoluta. ¿Quién tiene la verdad absoluta? Pero al menos lo que intentamos decir es, así es como nosotros vemos las cosas. Aquí tienen un poquito más en detalle esos órganos que ahora forman parte de lo que se llama la función de gestión de las capacidades. Ya hemos hablado de ellos y ya hemos hablado de el interés o el objetivo de incrementar la responsabilidad de esta capa de la gestión. De ahí que uno de los cambios mayores que hay en el modelo fue la creación de la figura del Capability Monitor, que es la persona con rango elevado dentro de la organización, da lo mismo que sea civil, da lo mismo que sea militar, pero se pretende que tenga un rango lo suficientemente elevado como para que pueda asumir la propiedad de todo lo que es necesario hacer para que las capacidades se entreguen. Da lo mismo que sea en la fase inicial, en la fase intermedia o en la fase final. Lo que se quiere es que haya alguien que diga, este es mi problema y lo tengo que resolver. No es solo esta pequeña parcela de aquí, no solo esta pequeña parcela de allá, no solo esta otra. No, todo es mi problema y yo soy responsable de que esto funcione. Bueno, pues ahora vamos a ir un poquitín más en detalle, puerta a puerta, esos distintos pasos que hay que ir dando. Y el primero, como he dicho antes, básicamente liderado por ACO, Allied Command Transformation Operations, es decir qué es lo que se quiere. Y créanme o no, es posiblemente la parte más difícil. Poder decir qué es lo que se quiere sin entrar en un juguete específico. Es muy fácil decir yo quiero el iPhone o la tableta tal, porque se lo he visto a mi amigo, porque tengo experiencia y lo manejo. Ese no es el objetivo. Es decir qué es lo que quieres en términos estrictamente militares, estrictamente operativos, beneficios, efectos. Ha sido siempre un reto y ahora que llevamos algo así como 20 Operational Requirement Statements, creo que no me equivoco si digo y sigue siendo un reto. Todo el mundo trabaja como loco para mejorar, pero sigue siendo bastante difícil. Y es el cimiento para evitar cualquier conflicto. El siguiente paso, y repito, es lo mismo que hacemos en todas partes, es movernos de capacidades o requisitos operativos a requisitos de capacidad. Aquí coge el testigo Allied Command Transformation
y con el apoyo del programa de trabajo y los recursos humanos propios, más el apoyo de las agencias, más el apoyo de industria, pues intenta transformar esos recursos operativos en requisitos de capacidad que en este momento tienen que ser todavía sin estar orientados a ninguna solución específica, es capacidades. Un área en la que también estamos trabajando es nueva. Hemos sido bastante buenos en el pasado en definir capacidades o requisitos de capacidad de manera cualitativa. Describimos qué es lo que queremos, pero todavía tenemos que mejorar y ser capaz de añadir el elemento cuantitativo. Al final, todo esto tiene que materializarse en un contrato y Jennifer no puede ir al mundo con un contrato que dice ¿qué es lo que quiero? Sí hay support. La vida es mucho más complicada que todo eso. Y aquí es cuando las cosas, en la puerta número 2, se empiezan a poner interesantes porque es el momento cuando el CPP se aprueba, cuando se procede a programar los recursos financieros, los recursos humanos que van a ser necesarios para alcanzar esa capacidad. Una de las grandes diferencias entre el sistema antiguo y el sistema nuevo es que en el sistema antiguo solo mirábamos a los proyectos o a las actividades necesarias para entregar un sistema, una solución material. Cuando hablo de sistema me da igual que sea un sistema CIS, el satélite o la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Torrejón. Una capacidad material. Eso se dijo, no puede ser así. La capacidad no la da solo el elemento material, hay que ir a través del conjunto de doctrina, organización, personal, infraestructuras, interoperabilidad, etcétera, etcétera. Otro elemento clave que se introdujo para evitar ese número de interacciones fue el concepto de tolerancias. La flexibilidad que se le va a dar a la capa de gestión, al grupo de gestión, para que dentro de una línea general pueda mover, pueda desviarse un poco a izquierdas, pueda desviarse un poco a derechas. Y en el área de sistemas de comunicación e información se introdujo otro cambio mayor, que fue recordarle a todo el mundo, bueno, pues quizás hace 50 años Fuerzas Armadas estaban a la cabeza de la tecnología. No creo que haya que decirle a nadie de aquí de dónde sale Internet y qué era DARPA, porque es donde está el origen. En aquel momento quizás liderábamos. Hoy en día ya no tanto. Entonces, la propuesta que se planteó fue, en vez de ir sistemáticamente a desarrollar algo que a lo mejor incluso está disponible y mejor, antes de nada vamos a hacer un análisis de alternativas y vamos a intentar, donde se pueda, externalizar. Pedir a industria que nos dé servicios, no hacerlo nosotros mismos. Siempre habrá un componente de trabajo que tiene que hacer la agencia, porque al final ellos son los que proporcionan servicio a nuestra gente. Pero no es necesario que la agencia lo haga todo. La agencia puede ser el broker entre los proveedores de servicios exteriores y nuestros usuarios. ¿Y qué pasa si no es viable, por cualquier razón, obtener servicios, externalizar? Bueno, pues vamos a ver si podemos, antes de lanzarnos al mundo a desarrollar nuestra propia solución, podemos adoptar lo que ya está disponible dentro de la alianza por parte de los aliados. Y si no hay nada, bueno, pues a lo mejor el mercado ofrece oportunidades. Tenemos que cambiar un poco el paradigma porque si escribimos 2.000 requisitos en un pliego de prescripciones y vamos a comprar, lo más probable es que no haya nada que vaya a cumplir los 2.000 requisitos. Habrá que entrar en el campo de las negociaciones y los balances y ver hasta dónde podemos llegar, si lo mínimo minimorum lo cumplimos o no lo cumplimos. Y obviamente, pues al final siempre puede llegar la necesidad de crear y desarrollar nuestras propias soluciones. Y nos vamos al punto en el que ya todo deja de ser palabras y se crea el compromiso por parte de las 30 naciones, o 32 en el futuro, de host nation, agencia territorial. Aquí tienes permiso para gastarte el dinero.
este es tu mandato, esto es lo que tienes que hacer. Es la preparación y la petición de aprobación por parte de la agencia al comité de inversiones, al comité de presupuestos. Igual comité de presupuestos que en el pasado no se hablaba tanto, porque obviamente una de las decisiones es que si algo se va a entregar como servicio, ya no va a ser una inversión. Luego entonces se va a pagar con el presupuesto y no con el programa NSIP. Y ya cuando se dice que sí, es cuando la agencia o las naciones anfitrionas salen y entran en contacto con ustedes y les dice, aquí está mi petición de ofertas. Repito, si la primera vez que van a saber de algo es en este momento, no gasten tiempo, no van a ser capaces, es prácticamente imposible. Una de las nuevas características del modelo, como he dicho antes, es dar margen con las tolerancias a que los órganos de ejecución entreguen lo que tienen que entregar, servicios o capacidades o sistemas. El resultado en la interacción gestión-gobierno es que solo tiene que volver a gobierno aquello que se va más allá de las tolerancias acordadas. Da lo mismo que sea en cuanto a alcance del proyecto o programa, da lo mismo que sea en cuanto momento de entrega o da lo mismo que sea en términos de coste. Pero tiene que ser que se vaya de las tolerancias aceptadas por el programa. Y ya lo que viene ya es mucho más rápido porque, bueno, básicamente es lo que pasa siempre, que es, oye, si hay una excepción, pues alguien tendrá que aprobar la excepción, que es la diapositiva que hemos visto antes, y en algún momento, pues, los programas entregarán, los proyectos se entregarán, y eso se tiene que aceptar. En el pasado la aceptación se hacía a nivel proyecto. Con el nuevo modelo la aceptación se va a hacer en general a nivel capacidad, Capability Program Plan, pero que una cosa se haga en general de esa manera no quiere decir que las naciones no se reserven el derecho, y ya se regulará con más detalle, de en determinados proyectos pues ir a través de un proceso formal de aceptación. Proceso normal de aceptación al que me estoy refiriendo aquí, que no tiene nada que ver con la aceptación que hace el host nation de industria. Eso viene primero. Eso es todavía el mundo entre gestión e industria, host nation e industria. Aquí estamos hablando de la aceptación, otra vez, por parte de los órganos de gobierno de lo que se ha entregado. Bueno, ya después lo que nos queda efectivamente es, una vez que las cosas se han entregado, pues llegan al fin de su vida útil y, si es necesario, pues como pasa en todas partes, se retira de los inventarios y se hace la petición de disposición. Y bueno, pues ya un poco como resumen, son las dos últimas transparencias en términos de oportunidades y retos que se nos presentan. La intención es, sobre todo, como he dicho antes, que todo esto funcione más deprisa. Yo soy el primero que tiene que confesar que hasta ahora no lo hemos conseguido. Llevamos 4 años con el modelo y creo que se han entregado 2 proyectos. O sea, que no es precisamente algo que diga, uy, qué rápido vamos. También es verdad que estamos todos aprendiendo y bueno, al principio los primeros pasos son titubeantes, son más cortitos, se dan más despacio. La expectativa es que las cosas mejoren. Y, lógicamente, pues esto representa un reto para todos los que estamos involucrados en términos de adaptarnos, de aprender, de mejorar las formas de hacer cómo hacemos las cosas. Creo que he hablado de cómo reducir ese número de interacciones entre gobierno y gestión mediante la introducción de un mayor foco en el tema de riesgos y de gestión de riesgos y de identificación de riesgos, de conectar esas tolerancias a los riesgos identificados, a los riesgos residuales. Una vez más, parte de lo que estamos aprendiendo, estamos intentando todos mejorar de lo más rápidamente posible.
Y bueno, pues aquí es donde estamos, trabajando, aunque no parezca, porque llevamos 4 años y alguien podría decir, pues ya debe estar todo hecho. Pues la verdad es que no, y estamos trabajando en todas estas áreas, mejorando la relación entre los distintos elementos, gobierno, gestión, el advisory staff, con pequeños ajustes en cada momento, aprendiendo, porque una de las decisiones que se tomó fue, en vez de esperar y lanzar esto cuando todo esté perfectamente machembrado, vamos a hacer algo que a algunos nos dio un poco de resquemor, que es eso del learning by doing. Pues learning by doing quiere decir que nos vamos a esnafrar muchas más veces de las que debiéramos, pero bueno, vamos a intentarlo. Y en estas estamos. Repito, esto es una visión a muy alto nivel de lo que pasa en la trastienda. Esto les debe ayudar a saber dónde mirar con antelación para estar prevenidos para lo que va a venir, y esto también les debe ayudar para entender que muchas veces las pobres agencias se encuentran entre la espada y la pared, o, como dice Jennifer, between the rock and the hard surface. Y si me muevo a la izquierda, malo, porque me van a dar, y si me muevo a la derecha, igualmente malo, porque me van a dar incluso más. Y ahora, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, encantado, si es que puedo responder, de hacerlo. José Manuel, por alusiones. De Salas Carlos, yo soy un soldado. Tan solo que sepáis que estáis ante José Manuel y yo hicimos el curso de transmisiones en el año 83, curso de transmisiones del Ejército de Tierra, y cortábamos fibra óptica. No sé si me explico, o sea, que hay gente que no había nacido en ese momento. Bueno, la pregunta es la siguiente, porque desde mi posición de trabajo en la DGAM sí que observé, o trabajamos para vosotros en algunos paquetes de capacidad, y observé que era muy difícil encontrar las métricas para medir la seguridad, la resiliencia. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se mide ese tema? Porque claro, si es solo un go o no go de determinado nivel, parece como que en la seguridad de los productos que se entregan a la OTAN son como de peor, o mejor dicho, no alcanzan los estándares que pueden alcanzar. Porque si solo nos fijamos en el dinero, está claro que una oferta de 10 y de 9, pues está claro que es mejor para la alianza, y entre el 9 y el 8,9 también sabemos cuál es la diferencia numérica, pero a veces no sabemos bien medir la seguridad. Y si algo debe caracterizar los procesos de obtención de capacidades de OTAN, es la capacidad de resiliencia ante los adversarios que tengamos futuro. ¿Podrías elaborar un poquito cómo crees que se puede hacer y si ese es un campo en el que hay? Porque el mundo ciber, que es un mundo de la seguridad de las comunicaciones, va a estar en todo, en todas las plataformas. Es decir, no podemos obviar evidentemente ese tema. Porque además, sin tecnología nunca tendremos supremacía. Eso también lo tenemos muy claro. Absolutamente claro. Pues puedo y no puedo. Y voy a empezar por la parte no puedo. De vocación ingeniero, lo que quiere decir que me gusta tener aparatos de medida y unidades de medida y saber comparar si esto es más o esto es menos. Y si hay una palabra que personalmente odio, es la de resiliencia. ¿Alguien aquí me puede decir cuál es la métrica universalmente aceptada para resiliencia y en qué unidades se mide? Maravillosa palabra para los políticos, a todos los niveles. Algunos lo intentan simplificar y dicen que no haya un single point of failure. Vale. Otros dicen, no, bueno, que el sistema esté disponible el 99,999. Bueno, eso se llamaba disponibilidad o availability. Eso lo manejamos todos bien, sabemos lo que hacer. Pero resiliencia, pues si alguien lo sabe en la sala y me da una métrica que sea universalmente reconocida, se lo agradeceré eternamente en los 7 meses que me quedan de vida profesional activa hasta el día 30 de junio que me retiro del año que viene. La otra parte, Carlos, es un poco más fácil y yo creo que Antonio te ha puesto ya en camino. No pretendemos nunca que nuestros proyectos se limiten a dar el mejor sistema de comunicaciones o el mejor sistema informático o el mejor. No, tiene que ser el mejor sistema de comunicaciones y el mejor sistema informático que cumpla los requisitos de seguridad que se establecen en cada momento. Y él se ha referido a 2 cosas que son importantísimas. Seguridad desde el diseño, gestión de servicio desde el diseño. Y aunque, como
pasa siempre? Pues cometemos nuestros errores y tenemos que seguir aprendiendo y mejorando. Cada vez más, ya esto se va teniendo en cuenta, hay un mecanismo, hay un proceso dentro de interno a la OTAN, que es la acreditación de seguridad. Cuando ellos tienen una idea de qué es lo que se va a hacer, tienen que ir a la oficina de seguridad, exponerlo, tú crees que sí, tú crees que no. La oficina de seguridad aplica las policies que han aprobado las naciones en términos de los sistemas que se entregan se someten a un testeado muy riguroso en términos, ya lo he dicho antes, penetración, análisis de vulnerabilidad, análisis de riesgo. O sea, todo eso está incluido en la factura. Y evidentemente, si hay alguna cosa que caracteriza la seguridad, es que es muy cara. Aparte de que nunca existe la seguridad perfecta, la seguridad es muy cara. Se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta. Y pensar que el primer elemento es, si esta propuesta no va a cubrir las especificaciones de seguridad que vienen en los pliegos técnicos, se ignora, para empezar. Buenos días, José. Bueno, con toda confianza, que nos conocemos de toda la vida, muchas gracias por haber hecho casi agradable la presentación del árido y arduo nuevo modelo de gobernanza que ya empezamos a trabajar allí en Bruselas, y sobre todo también muchas gracias por tu transparencia y por tu sinceridad. Has dicho una cosa fundamental para las empresas, y es que hay que adelantarse y hay que conocer los programs of work, los programas de trabajo del NATO Staff C3, de la agencia y del Chief Information Officer, de la nueva figura del CIO. Entonces, esta pregunta no sé si es para ti o para el coronel del CESTIC, porque has dicho que toda esta información se pasa a la nación y luego en el Ministerio de Defensa alguien la tiene que distribuir. Entonces, es si los procedimientos están in place para distribuir esta información. Nada, gracias. Bueno, como has dicho, la pregunta o la respuesta es above my pay grade, porque lo que yo sí sé, lo he vivido de primera mano, en mis 4 años en la delegación, es todo lo que nos llega, y pensamos que es relevante o importante, se manda al Ministerio de Defensa. A partir de ahí, alguien lo debe gestionar. Y ese alguien, en la parte de sistemas de comunicación e información, hoy en día, si no estoy yo mal informado, no es la DGAM, como era en el pasado, sino que es el CESTIC. Así que, José Luis, te toca. Por alusiones, ¿vale? Efectivamente, hace cosa de año y medio, la DGAM decidió que todo lo que fuese en licitaciones vinculadas al tema TIC, al tema CIS, se gestionase por el CESTIC. Estas comunicaciones que nos llegan desde REPER, fundamentalmente, ahora nos llegan directamente desde NCIA y diversas oficinas, tal y como llegan, nosotros las enviamos a una lista de correos electrónicos de las distintas empresas que nos han ido contactando. Inicialmente fue una lista de DGAN, que nos la pasaron. En reuniones que yo tengo con distintas empresas y tal, pues les digo si están interesados, me comunican si cambia la dirección. Es verdad que a veces me rebotan correos, porque el sistema es prácticamente el que ven ustedes aquí, al coronel moderador hoy del evento y el que difunde las licitaciones, ¿vale? Y tal y como llegan, pues yo creo que al día siguiente, en 48 horas y tal, intentamos enviarlas. De hecho, yo soy el que gestiona también las declaraciones de elegibilidad. Ustedes, cuando me las piden a mí, por correo electrónico, no sé si algunas veces, pues, aunque utilizamos un correo genérico, pues ya en muchos casos ya tienen mi nombre, ¿no? Y las declaraciones de elegibilidad que me piden las firma el teniente general Millán, y yo creo que prácticamente el 98% han salido en plazo, y si no, pues hablamos con los compañeros, con el comandante Hurtado que está allí, pues para que las tramiten, y aunque lleguen tarde, es así. Y como digo, es el método y la difusión que hacemos. Cualquier empresa que quiera o no esté en esa lista, pues yo lo incluyo en esa distribución en cualquier momento. Sí que animaría a las empresas en estos años venideros, que va a venir mucha inversión, pues que se animen a firmar los acuerdos estos tipo BOA que tienen con la NCIA, que creo que facilitará a lo mejor el recibir información directamente, y es una recomendación que suelo hacer a muchas de las empresas. Independientemente que estén en ese Basic Ordering Agreement, a veces nos piden también declaración de elegibilidad, pues nosotros también lo hacemos, o sea, no tenemos ningún inconveniente. Intentamos facilitar y apoyar a la empresa nacional
para llegar a ellos cuanto antes. Que lleguemos o no lleguemos, que sea ese punto culminante, que ya es demasiado tarde, pues no puedo valorarlo. Hay muchas veces que hacen sondeos de mercado, también los difundimos, ¿vale? Las licitaciones, luego vienen las enmiendas. Confieso que esas enmiendas están ya en la página web de la NCIA, que es la página web de referencia fundamental. Recomendamos siempre consultarla periódicamente para ver qué es lo que se está publicando. Hay licitaciones que ya van por 7, 8 enmiendas. No sé si los que han pedido declaración de elegibilidad al final se han presentado o no. Ese feedback yo no lo tengo, ¿vale? Pero en todo lo que podemos ayudar desde el CESTIC, igual que los compañeros de GAN, pues intentamos ayudarle y darle la máxima difusión, ¿vale? Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Para él, no para mí. Pues estupendo, porque son las 12:30 y es cuando Jennifer tenía previsto entrar. Intervenir. Bueno, continuamos ahora con la presentación sobre procedimientos de contratación en la NCIA, que la va a impartir doña Jennifer Upton. La señora Upton comenzó su carrera profesional en 2001 en el complejo logístico aéreo Warner Robins, facilitando las actividades de adquisición y mantenimiento de aeronaves y sistemas de armamento. Desde 2010, en la base MacDill de la Fuerza Aérea Estadounidense, en Florida, como oficial de contrataciones, proporcionando apoyo al Mando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, SOCON, y posteriormente como jefa de contratación de la División de Tecnologías de la Información, donde gestionó una cartera de adquisiciones de 2.000 millones de dólares. Ha sido directora de contratación y asistente especial del comandante del Mando Especial de Guerra Naval de los Estados Unidos, con más de 2.000 concesiones de contratos al año. Tiene así más de 2 décadas de experiencia en adquisiciones en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En 2020 se incorporó a la NATO Communications and Information Agency como jefa de adquisiciones y como tal es la principal autoridad de la agencia a nivel ejecutivo en lo referente a todas las actividades relacionadas con las adquisiciones. La señora Upton se encarga de mantener la integridad general de los procesos de adquisición de la agencia, incluyendo la política y los procedimientos de adquisiciones, así como la logística, la ingeniería de instalaciones y la estimación y el análisis de costes. Es graduada en Historia, Ciencias Políticas y Español en la Universidad de Wesleyan, ¿lo he dicho bien? Y máster en Gestión de Adquisiciones de la American Graduate University. Muchísimas gracias. Gracias. Today in the U.S. is Thanksgiving Day. So I am not with my family, but it's a normal day where we think about what we're grateful for. And I can think of no better place other than being with my family than representing NATO to a group of industry and military representatives here in Spain. I am very grateful to have this job. I'm very grateful that we have so many people that believe in the mission of NATO and work so hard and spend most of their lives, many of them, supporting the mission of NATO. So gratitude, I have a lot of it today, and happy Thanksgiving Day to all of you who have never celebrated it, perhaps.
Today, let me start off by just telling you a little bit about myself, and it's not because I want you to know all about me. It's because I think it helps you understand my perspective coming into this job. As mentioned previously, I came from the United States Special Operations Command. I spent the better half of the last 20 years doing acquisitions and running acquisition offices for an elite force. My husband is a 30-year retired Navy SEAL, and he spent actually 3 years with this special operations in Rota in the early 90s when they were still there. So have a somewhat personal connection to the military here in Spain. Yo también. So it was very important to me as an acquisition executive, not only because my husband was part of the forces, but because also I believed in the mission that they were a part of, to do what I could to break through the bureaucracy, do things faster, be more agile, because if the contracts in special operations fail, then the mission fails, and I am not going to be responsible for that. There's many rules and regulations in the U.S., just as there are in NATO, but we had to find ways, and my mission, even if it was behind a desk, was to find ways through the bureaucracy to get what the guys needed at the tip of the spear, and it could change overnight. So agility was absolutely necessary. I bought things, and my last command was responsible for all of the support to the Navy SEALs, so if you can think of anything that they would need to do their job, from simple things like flippers and fins and wetsuits, to their dogs with titanium teeth, to UAVs, to full weapon systems, everything, and all the services that supported them. So learning how to contract, to be fast, to be versatile, is in my blood. I intended to take these skill sets, proven in that environment, to this job here in NATO, and I'm working on doing that. But I will say, I moved in March of 2020, which was essentially the worst time in history to move from San Diego, California, to Brussels, Belgium. New to NATO, new to the agency. I didn't know anyone here. And then I had the keys to my apartment for 4 hours before all the stores shut down. I had no pillow, no towel. I literally had nothing. And I thought, I'll be fine. I won't starve. At least the restaurants are still open. And 2 days later, all the restaurants closed. So rough start, but again, very grateful to be here. And I think the second week on my job, my previous boss put me in front of the investment committee and said, go and good luck. And I had no idea what I was walking into. All I knew is that I was hired to bring what had worked in my past to NATO and try to make it work here, or do the best I could. And quickly found out this is a different environment. Who is this woman from the US trying to change our words and the way we do business? Go. So I realized, I had some work to do, both of my learning and my understanding in this new environment that I was very proud to be a part of, and teaching others what had worked in my past, and perhaps trying to adapt that for the NATO environment. And that's what we're doing here. I very much feel a part of the team here in NATO. I'm not an outsider just because I come from the US, across the ocean. I believe in what we do here as a team. So today's brief, and thank you, Jose, for the very complete explanation of the new government's model procedure. I'm just a tiny piece of that today. I'm the procurement piece for the NCIA agency. I'm not here to make you an expert on our procedures and policies, but would really like to give you at least information on where you can find specifics on how to do business with us, and points of contact for specifics, and some initial tips in case you're new to doing business with us. I'll start here. These are the principles of the agency acquisitions. They are probably the same principles that you see in the Spanish MOD. Competition is our mandate. Sometimes competition takes longer, but it's still our mandate, especially with common funding, and continues to be the most robust way of delivering best value for our warfighters. So this is always our first foot forward. Non-discrimination. I won't elaborate on that. We know what that is. But impartiality, let me take a second to explain this in this context. This is tied directly to our NATO and agency code of conduct. Any information that anyone in the agency receives because of their position, whether it's a spreadsheet on an email,
a figure associated with an acquisition, anything that's not public knowledge, we're not allowed to disclose that outside of official channels. And that's to ensure that we keep the competitive landscape as fair as possible for all of our industry partners. Now, I come from a background where we had to buy American, so I had one country's industries that I had to protect and be careful about the competitive landscape. This is 30. And a lot of information goes a lot of different places in a lot of different ways. So I just wanted to highlight this. This is one of our priorities, and we do that to protect not only you as industry partners and your business, but if there's something that I do that somehow kicks someone else out of a competition because I've shared a piece of information with them and it makes them ineligible, then I've left NATO perhaps without the ability to contract with the most capable provider, and I'm not willing to do that. Just a snapshot of our agency and our business, in case you don't know much about us. This is about an annual average of what we put on contract a year. We do have some years that are spikes. In 2019, we were over $1 billion, but that's because we had a very large satellite agreement that was put in place for the next 15 years. So this is about normal. Jose talked about the governance model and the importance of the funding source. And just all you really need to know here is that our work is divided by funding source. And we follow slightly different procurement regulations depending on the funding source. They're not drastically different, but there are some differences. Because we're in Spain, let me give you a quick snapshot of our largest contract awards this year from our Spanish industries. I won't read them, but those are it. And then these are the top 10. We offer this at every industry day to different national industries, organizations. And these are the top 10 by volume for this year. I'm sorry, for this year and last year. I know some of you are here. I've already met you and spoken with you. This is probably the most important site that I want you to remember and to take back with you. I assume you'll get access to these slides, and this will be something that you can click and access at your own leisure, or perhaps give it to your contracting officials within your organization. This is kind of your initial landing spot for questions and information about both our existing and upcoming business opportunities, as well as instructions on how to do business with us. Additionally, I know you can't read this, you'll see here, this is a spot where if you have a capability statement or you have an offering, or as Antonio, I think, answered the Skywalker's question, how do you get information into the agency and get it to the right people? This is also on this page. If there's a technology or a service or an approach that you want to discuss with the agency professionals in charge of that particular commodity, service, whatever it is, this is where you can submit that information. There's no guarantee of a response. Again, this is a non-competitive arena for you to supply information to us. And I created this during COVID because we lost all access to industry conferences, and we really didn't have a way for us to get information into the agency as active market research. And this is a place where we can do that. You'll also see all of our invitation for bids, all of our market surveys where we're just requesting information from you on a particular service or a commodity. All of our basic ordering agreements, which Jose spoke about just briefly earlier as well. And I'll talk a little bit more about that as a procurement tool. And then we have an additional spot there starting this year for not-for-profit entities. We've created a framework that is specific to the not-for-profit entities. We have 2 from Spain that are included in the 9 that we have now. We're actively looking for more. But this is an agreement, a framework that allows us to procure expertise from our not-for-profit organizations, helping us expand the NATO ecosystem of suppliers and reaching some that we haven't been able to reach in the past due to procurement tools not being available. In case you don't know, what's a little different from my background than NATO is that to do business with us, you first need to get a declaration of eligibility from your national delegation.
So I can't issue a solicitation to the entire world or even to all of 30 NATO nations and work directly with you until your specific national delegation has given you what's called a declaration of eligibility. So this is your first step if you're interested in doing work with us. I believe you'll be hearing from your national delegation representative later this afternoon, which will give you more information on how to reach it, how that process works. But this is your first step, and for me, this is something that was different. From there, we're able to contract with all of those that we received declarations of eligibility from, but not everyone outside of that group. We have various procurement methods. Again, this is just on the webpage, so you can visit it at your leisure. Our default is competition, and for the complex projects and services, and for common funding, we do the international competitive bidding, which is probably the most complex procurement procedure that we have. But again, it allows us to work with the best value evaluation methodologies. It opens the competition to all eligible nations. We also have the more streamlined procurement methodologies that you're probably familiar with, the BOAs, basic ordering agreements, which allows us to negotiate very basic terms and conditions with you ahead of an actual competition. Then we'll issue a solicitation to the BOA holders for the actual requirements. So you'll get a task order competition versus an entire from-scratch international competitive bidding. It takes less time. It allows us to negotiate some things up front, which is what leads to it taking less time. Won't go through all of this, but as Jose's briefing pointed out, this is the procurement piece, and it's complex in NATO. That's all you really need to know from this slide. Based on the funding, we follow slightly different regulations, and we're responsible in the agency for doing our own regulations to comply with all of those regulations, so it does get a little complicated. However, NATO's working really hard to make it less visible to you as an industry partner on who you're doing business with within NATO. We should be one NATO. Your ability to contract with me should be the same as the ability to contract with our sister agencies, and it shouldn't matter what type of funding is funding the requirement. Doing business with NATO is something that we're trying to simplify across the board for our industry partners. We want to increase the competition. We want to attract more small and medium enterprises, but we know we've got to really look hard at our processes to reduce the cost of doing business with us in order to do that. Time is money, so a lot of that reducing cost means reducing the time it takes. So we're working hard to simplify that at all levels, all of these levels, whether it's within my authority, whether it's in my supervisory board's authority, whether it's in the committee's authorities, or all the way up to the NAC. There's all these levels of authorities that can affect the procurement regulations, and there are people in NATO, along with Jose and his staff, that are working to simplify this and make this a better, more agile process for all of us involved. This is just a snapshot of the procurement thresholds that also dictate some of the ways that we can procure. In my past organizations, I could go sole source for up to $150,000 without having to ask permission for anyone to do it, as long as it met one of the justifications. You'll see here in NATO that threshold is much lower. So single tender starts at 20K. So NATO's serious about offering its common funding to all of its nations, and this is reflective of that. Again, it can take more time. We do 12,000 contract actions a year in our agency for a total of 500 million euros. That's a lot of actions for not that much money. From my experience, I did 2 billion with 2,000 contract actions. So what this tells me is that we're offering a lot of smaller individual pieces to our industry partners to allow them to participate, and that's important when we're in a multinational environment. I'm not going to go through this. These are just here. If you find yourselves interested in an investment-funded procurement, you can go here and look at the specifics of that. Same with the basic ordering agreements. One thing I will mention about this is that if you're new to doing business with the agency or NATO, this is a great place to start. It doesn't cost you anything to get to be one of our basic ordering agreement holders. You
go through your delegation, get a declaration of eligibility, and then we have a negotiated handshake with you for upcoming competitions among our basic ordering agreement holders. Again, it's usually less complex. A lot of times it's commercial off-the-shelf technology or very common services that we use these tools to procure with. This is something I would encourage all of you to look at and to get involved in if you're interested in doing business with us. It'll also teach you in a kind of small step way some of the intricacies and regulations in doing business with NATO and specifically the agency. This gives you just an idea of how many basic ordering agreements that we have with Spain compared to our other NATO nations. So I think there's definitely opportunity to increase that number. We're going through a uplift of our basic ordering agreement program now. So it's a good time to get in, get registered, and be a part of this if you're not already. I won't explain all of this either, but basically if you're involved in a procurement with the agency, you will either be evaluated on lowest price while it's being technically compliant, or you'll be going through a best value evaluation. And basically, in short terms, if you're doing a best value acquisition with us, that means that we're willing to trade off a higher technical capability for a higher price. So just because you don't have the low bid doesn't mean you won't win the competition in a best value. Pay attention to the percentages and the weights that are explained in the solicitation, but it gives us, again, the ability to prioritize greater technical skill sets, faster delivery. Could be a number of things that we rate as more important than price. It takes a little longer, it's a little more complicated. Your bids will be more complicated under a best value acquisition, but these are the two that we use. One thing I wanted to highlight here is that bottom point. A company will not have the opportunity to submit a revised bid after bid closing. And this is something that's different in my background as well. We send out our solicitation. We've done our best to explain what we think the requirement is and that you will submit your firm fixed price bid based upon. We receive the bids and then we evaluate those. Many times we'll have questions about the bids. Sometimes we'll have to amend the solicitation based on some questions or some notifications that we see within our own team. There's something that needs to be updated or changed, clarified. But even through that process, companies don't get a chance to change their bids. It gives us a chance before contract award to discuss areas that maybe weren't fully clear in your bid. Give you a greater explanation of what we really meant by that, but you don't get to change your bid. And I'll talk a little bit more about some of the areas of acquisition reform that NATO's targeting, and this would be one of them. We want to make sure that we have the information exchange to a point where we can agree solidly on what the contract represents and what your bid represents, so that when we sign that contract, we're not immediately setting ourselves up for any kind of failure within the first 6 months due to a lack of meeting of the minds before signing the contract. But for now, under the current regulations, this is important. Make sure when you submit a bid, it is your best bid based on your best understanding. Ask a lot of questions during the questions and answer phase because you don't get a chance to revise it. It's very important that you understand that. Just quickly, this is our not-for-profit framework. If you are working for or are associated with a not-for-profit entity, we now have a separate procurement framework. We will add you similarly as we would add you to the basic ordering agreement group, and then we will compete task orders for small projects. I think we have a 5G study that's been competed under it so far, and another one on the deployable CIS cube that's been done under it. But it allows us to reach the national defense labs and academia through this type of a procurement tool and a streamlined methodology for different kinds of work than what we put under our other larger procurement contracts. There's a website there, there's a point of contact. Any questions you might have, please take advantage of it.
Quickly, practical advice for new industry partners. This is a unique environment, at least from my background. Don't assume that what you know from the US, like myself or anyone else, is going to easily translate or apply here. Make sure you take the time, based on the information on our websites, to understand what's different and how to do business with us. We want to make sure that the information is out there so that we can access your talent through our procurements. If you're new, again, try the basic ordering agreement procedure. Get in and start with something small. Perhaps start as a subcontractor versus a prime contractor. We know bids require resources and money, and sometimes it's worth your while, if you're new, to learn it as a subcontractor. And then you can always request feedback if you're not successful on your bidding. My team is there to explain to the best of their ability what you could have done differently or what could have been improved if you don't win the bid. So please always raise your hand after the evaluation results have been provided to you and get this feedback. Won't read all of these, but just pay attention to details. The current regulations, if you don't sign one of the declarations that you're required to sign that says, for example, you haven't subcontracted to any nation that's not eligible within the current procurement. If you forget to sign that, then I can't go back to you and allow you to change that. So the details become important. There's a supply chain security certification that's required. So pay attention to those, and also make sure that you acknowledge any amendment that comes out to the solicitation. If we amend it 5 times, I need to see that you've acknowledged all 5 amendments before I can move your bid into the next evaluation phase. Typical bidding mistakes. We don't see a ton of bidding mistakes, but you will hear the occasional, I just didn't send the second package on time through email. Can I resubmit it? And I can't allow that. Incomplete bids, I can't allow you to correct those. It's a sealed bidding process, and it needs to be complete and on time. I won't go over any of these other ones, but basically taking exception to any of the requirements can determine your bid non-compliant with the requirements. So you want to be very careful about taking any sort of exception. Quickly coming up, NEO is our e-procurement system. I know at least one vendor in our audience today will know exactly what I'm talking about, because this was from a Spanish company. This is allowing us to put all of our agency business in an electronic procurement format for the first time. Right now we're email-based on almost everything. Before I got here, we were still signing paper contracts, but COVID kind of pushed us into at least allowing digital signatures, but this fully digitalizes the process, which is fantastic and is a huge step forward, huge step forward in terms of my job. It will allow me some very increased data analytics associated with our procurements. For the first time, we'll be able as an enterprise to look across all of our contracts and see what makes sense for combination, et cetera. What are we buying the most of? So very thankful for this platform that's coming out. We are rolling it out in phases and have already started with the most simplified procurements. I wasn't willing to put all of our business in a system electronically all at once, so we're starting with the most simplified. We're moving to our BOA program, the Basic Ordering Agreement program, next, and by the end of next year, we'll be putting all of our procurements, even the most complex ones, into this system. It will be a slightly different methodology for requesting your declaration of eligibility. We'll have training available for a click. So once you see that your procurement is moving into this system, we will have ample information for you to understand what procedures will be slightly different for you associated with that. So other than procurement, also within my organization is our industry relations organization for the agency. You can see a quote here.
I mentioned earlier that NATO is really taking a hard look at necessary changes to our procedures and processes supporting acquisition. And a couple of the areas that we're targeting are increased dialogue with industry ahead of procurements. So right now, at least within our agency, we don't have a lot of pre-competition engagements with industry. And we're moving in that direction. By next year, we will have an annual strategic plan that will show you on our webpage the topics that we're going to call for industry engagement throughout the year. It's very important for us to learn from industry before we finalize our requirements. It's important not only for the procurement process, but for the capability delivery process as well. You all are the experts. We have a lot of really smart people in the agency, but when it comes to the technology and the services that we're after to support NATO, you all are the experts. And we want to make sure that we're not only targeting the right technology, but that I'm setting up the agency for success in the contracts by using the right terms and conditions, by injecting the necessary flexibility in the contracts, perhaps, so that I can maximize the competition levels and ensure that we are delivering the technology in a more agile way, and I need you for that. Funding is a complicated issue in the agency, but we're working with our resource offices to find ways to do that, and you'll see over the next year and two announcements where we want to meet on specific technologies that my CTO here tells me is important to the agency and we need to get after. One of the other parts of acquisition reform is increasing the flexibility during and after the contract award process. It's very important to NATO that we have a very fair and controlled bidding process. Industry with common funding is important to the nations, but we have to find a way to be more flexible and agile within the regulations. And for me, that means establishing longer-term, more flexible contracts so that I have a contract available and a handshake with industry already complete when a crisis hits. COVID taught us a lot, that we can't wait for a crisis to start the contracting processes in order to keep up. So these flexible frameworks, perhaps a 3 or 5 year, one or multiple awards that allow me to have negotiated with you already many of the expectations, including price. And when funding or a crisis lands in our lap, we have that competition already done. And that's one of the other areas that we're targeting for expanding those. I think we have between 12 and 14 flexible long-term type contracts in the agency now, and most of those are for very simple things, commercial off-the-shelf things that we may need. VTCs went through the roof during COVID, so that equipment, and we didn't have a contract sitting there waiting for it. So lessons learned. You'll see more of those. It also allows you to understand as an industry partner what our enterprise requirement is and allow you to offer the best in your bids based on perhaps a 3 or 5 year agreement versus a transactional handshake every single time we do a purchase order. Oops. All right, another website. If you're interested in learning more about these early engagements with industry, where are our touch points with industry ahead of the formal procurement process, other ideas you might have for getting into the agency work and understanding us and letting us understand you, this is where you can start. They will answer your queries, your questions, provide feedback on any suggestions that you may submit. And these are just some of the past events that we've put together under the industry relations team. Again, we're looking to expand that. And that's the end. Please, let me take some questions if you have them. Hello, yes. Thank you for your presentation. I have a bit side question. I was wondering what are the export control rules, let's say when Spanish company
contracts and deliver to NATO. So is there a specific way for that, or it's like for any export from Spain to any foreign customer? That's a really good question, and one of the most complex issues within NATO for sure. But as part of our solicitations, you'll be asked to cite any specific exports regulations that may restrict from your national perspective. It's different for all of the countries. It's different based on different technologies, but we do allow you to provide that information as part of the response to the solicitation to consider it for the right level of protection and consideration in the bids. Okay, I think it might be lunchtime. So there's all the smiles. You didn't smile for procurement, but you smile for lunch. Don't blame me. Okay, thank you very much for your time. I appreciate it. Bueno, pues ahora vamos a hacer el descanso, que estaba previsto a la 1:30, y a las 3 volveremos a estar aquí en la sala para las conferencias que nos faltan por la tarde. Y sobre las 5:30 tenemos previsto acabar con la clausura que hará el Teniente General Millán. Muchísimas gracias. Aprovechando la existencia de la campana, pues sobre las 3 o así le volvemos a dar para llamar a la sala. Gracias.
Lo hemos limpiado antes. No te preocupes. No creo que Antonio vaya a pegarme nada irreparable. ¿Y ahora? ¿Si está encendido? A ver, Pablo. Uno. No, yo creo que no está todavía conectado. Este sí. Uno. No. Y esto es para atrás y para adelante. Este y este. ¿Tiene láser también? ¿Puntero? No. Sí, parece que tiene puntero. A ver. Sí, timer, no. A ver esto. No, eso es apagar. Vale. No, y estos 5, pues no. No creo que tenga puntero. Una vez los punteros esos se vuelven peligrosos y... Sí, no hay ningún problema. ¿La tienes ahí? Ah, lo tengo ahí en la pantalla. No hay. Pues no sé, voy a mirar en la pestaca a ver si está en verde, sí. Sí. Y de hecho se le escucha. Estaba haciendo pruebas ahora, sí. 1. 1. 1. Este sí. Hola, 1, 2, 3, sí, 1, 2. Yo no lo toco porque si no lo estropeo. El Chayán. Ahí. Buenas tardes. Vamos a continuar ahora con la presentación Oportunidades de negocio en la NSPA, impartida por don Carlos Ferrer López. En 2004, el señor Ferrer López se incorporó a la agencia OTAN de aprovisionamiento y mantenimiento, NANSA, una de las agencias que más tarde conformarían la actual NSPA, como responsable de logística procedente de la Dirección de Abastecimiento de la Armada Española. Antes de 2016, como responsable superior de adquisiciones, fomentó varios programas que incluían el apoyo a las operaciones y el suministro de material de defensa mediante contratos electrónicos. Entre 2016 y su puesto actual, fue jefe de la subdivisión de investigación de mercado y sector de la información. Es jefe de la subdivisión de política, procedimientos e información empresarial, dirección de adquisiciones de la Agencia de Adquisición y Apoyo de la OTAN, NSPA, desde julio del 2021. Tiene grado universitario en Ciencias Empresariales y máster en Economía. Carlos. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias al CESTIC. Ha habido una parte que no se ha imprimido, que es que soy de Cartagena, así que aprovecho para decirlo porque yo creo que más allá de los másteres y tal, eso da cierto caché. Pues vamos a empezar esta hora. Empieza la hora bruja después de la comida. Vamos a intentar. Le voy a copiar el formato a Antonio. Me dice luego lo que te debo en EPR, porque creo que probablemente sea lo que nos ayude más a quizás mantener la atención. Ciertos de mis compañeros han hecho la presentación en inglés, yo voy a hacerla en español, entre otras cosas porque yo se la he medio volado a mi director con la excusa de que la audiencia iba a preferir que fuera en español. Así que no me puedo permitir hacerla en inglés, si no tendría que dar muchas explicaciones después. Bien. Quiero empezar intentando fomentar un diálogo entre los que quedamos para que esta hora sea no solamente llevadera, sino que sea además probablemente más productiva. Y la primera pregunta que tengo para la audiencia es,
¿cuántos de ustedes es la primera vez que escuchan el término NSPA? Pues ya de por sí yo creo que esta hora va a ser provechosa. Tengo que decir que hice este mismo experimento hace algunos años con una audiencia francesa, en aquel momento era NAMSA. Me respondieron muy pocas personas, pero resulta que había una asociación protectora de animales que también se llamaba NAMSA. Entonces, voy a intentar también, sin entrar en muchos detalles, romper una barrera de superficialidad y entrar en cierto contenido que espero sea de su utilidad. Me gustaría hacerlo recapitulando 3 conceptos que ya se ha lanzado a la audiencia durante el día, que son complejidad, y pongo a continuación complejidad insalvable, hay esperanza. La siguiente, transformación. ¿Transformación en qué dirección? Y el último concepto es colaboración o comunicación. ¿Qué hacemos hoy aquí? Y sobre todo, ¿de qué manera esa colaboración, incluso más que colaboración, conocimiento, puede generar impacto? Yo muchas veces me hago una pregunta después de participar en un evento así, que es, después de pasar este día tan agradable con tanta gente experta y tal, al día siguiente, ¿en qué ha cambiado nuestra vida? ¿En qué ha cambiado nuestro devenir profesional? ¿Hemos conseguido generar impacto con el tiempo y a menudo dinero que hemos tenido que invertir hoy? Entonces es algo que al final del día o al final de la presentación me gustaría volver y me gustaría preguntarles a algunos de ustedes en qué piensan que lo que yo les he contado les ha generado impacto, le puede generar impacto para su organización. Un índice muy rápido, voy a intentar explicarles quiénes somos, qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Esta es la misma transparencia en otro formato que han estado ya viendo a lo largo del día, que es la estructura OTAN. Y con independencia de cómo presentemos las casillas y cómo hagamos los diagramas, esto se asocia a lo que ya hemos dicho antes, complejidad. A menudo yo utilizo el símil que la OTAN, más que ser una organización, es una galaxia, en la que hay muchísimos planetas y a menudo pues a cualquier actor, a cualquier astronauta que quiera lanzarse a esta galaxia, verdaderamente tiene que saber a qué planeta voy. Entonces ya han conocido un planeta muy importante, NCIA, de hecho es el principal actor para el dominio de hoy. Por cierto, encantado de ser telonero de mi agencia hermana. No hay buen concierto sin buenos teloneros. Pero hay otros muchos actores dentro de la OTAN que pueden ser relevantes. Yo, por ejemplo, he tenido consultas de empresas que le he dicho, hay una organización que se llama STO, Scientific and Technical Organization, que estos son, yo me acuerdo de una empresa que tenía un sistema de hidrógeno revolucionario. Mira, esto no lo apoyamos, pero quizá mis compañeros de la STO seguramente puedan ayudarte. O la NSO, que es la NATO Standardization Organization, que trata con estándares, etc. ¿Qué quiero decirles? Que normalmente a través de los medios de comunicación la parte más visible es la parte político-militar, pero hay toda una trastienda con un número bastante amplio de organizaciones, a pesar de que se ha reducido bastante últimamente, donde claramente NCIA y NSPA son 2 agencias ejecutivas en contratación y en prestación de bienes y servicios, pero hay otros actores relevantes que pudieran ser de interés para ustedes. Hay otro, por ejemplo, que yo no sé hasta qué punto es conocido, que es el NATO Industrial Advisory Group. Pues es un grupo de empresas líderes nacionales que informa la estrategia y la política de la OTAN en materia industrial. Esto también me deja a mí una pregunta en el aire, que es, muchas de las empresas que están participando, que tienen medios reducidos para alcanzar conocimiento, ¿en qué medida dependen de las asociaciones? ¿Hasta qué punto las asociaciones tienen en su razón de ser y en el día a día el convertirse en cadena de transmisión de este tipo de información, o a lo mejor organismos dentro del Ministerio de Defensa o dentro de la Administración Pública Española
Tenemos, por ejemplo, un organismo que yo he echado mucho de menos en ciertos eventos, es el ICEX, que dentro de su razón de ser parece que está el fomento de la industria y, sin embargo, es un organismo que yo creo que en algunos eventos no ha estado presente, a pesar de tener delegaciones en muchos países. Entonces, esto viene con el tema de complejidad, sí, pero hay una esperanza para esa complejidad. Yo creo que sí. Visión, esto es muy normal. ¿Qué aspiramos a ser como NSPA? Pues aspiramos a ser una agencia que lidere en lo que es adquisición multinacional para apoyar a las naciones OTAN y naciones aliadas OTAN. Esto es muy importante, a veces pensamos solamente en OTAN. Nuestra agencia, a través de acuerdos, MOUs y ese tipo de cosas, pues llevamos apoyando a Suecia, Finlandia y Austria ya desde hace algún tiempo y tenemos otros acuerdos con otros estados que no son OTAN, que también son importantes. ¿Qué es lo que hacemos? Logística, infraestructura, apoyo a operaciones, contratación. Una de las características de nuestra agencia es la gran variedad. La verdad es que tenemos muchísimas áreas de responsabilidad de apoyo que no son ni más ni menos que la respuesta a las necesidades que nos plantean los países. A mí hay un buen día que me dice un país: Carlos, tenemos que desplegar nuestro contingente en Mali, necesitamos un antídoto para el veneno de esta serpiente. Bueno, pues venga, vamos a ponernos a ver dónde encontramos este antídoto. La verdad es que no sé si se notará, pero nos lo pasamos muy bien en nuestro trabajo. Es variado. Fortalezas. Consolidación. Nuestra razón de ser es tratar necesidades individuales en los países de una manera consolidada, de tal manera que podamos hacerlas más eficientes y más económicas. El tema de la economía no solamente es una cuestión de ahorrarse dinero, es una cuestión para muchos países, para países a lo mejor con presupuestos bastante modestos, es una cuestión de viabilidad. Si no alcanzo esta economía, sencillamente no me puedo permitir esta capacidad. Y en ese sentido, el impacto, obviamente, es muy alto. Tenemos un enfoque sobre el cliente importante y tenemos todo el interés, verdaderamente, tenemos siempre en mente el actuar con eficiencia y agilidad, porque entendemos que es la única manera de satisfacer a nuestros clientes. Es muy curioso, por ejemplo, estar viendo una necesidad para un vehículo no tripulado, pequeño vehículo no tripulado, donde el payload, en español no sé cómo se dice payload, por cierto, la carga hoy es 2 kilos y 2 meses más tarde son 4 kilos. O el vehículo que tienes hoy tecnológicamente está avanzando a tal velocidad que en un año está totalmente sobrepasado, obsoleto. Entonces, en relación con el apoyo tradicional o los servicios que que requerían los militares hace unos años, la realidad de hoy es una realidad de transformación y en varios aspectos, y yo creo que en el suyo, yo particularmente no soy experto en tecnología de la información, pero desde un punto de vista observador me da la impresión de que es un área que va a una velocidad endiablada. A mí personalmente no me reemplazan el laptop con la frecuencia que me gustaría, pero sí que me doy cuenta que va... Bueno, entonces, volviendo otra vez a nuestras actividades, normalmente las categorizamos en 4 áreas. Apoyo al ciclo de vida, apoyo a operaciones y luego 2 programas que tenemos, que es la línea de abastecimiento de combustible europea, el CEPS, y el sistema de transporte aéreo estratégico. Evidentemente, para poder realizar estas misiones,
hay toda una serie de compañeros trabajando en coordinación, que ya sea en finanzas, ya sea en contratación, recursos humanos, etcétera, etcétera, como en cualquier otra organización. Apoyo al ciclo de vida. Cuando yo me uní a la agencia en el 2004, como le han dicho, era NAMSA, mantenimiento y abastecimiento. Básicamente, hacíamos mucha adquisición de piezas de repuesto, hacíamos muchos overhauls, hacíamos mucho DLM, que le llaman, Depot Level Maintenance, y bueno, pues era un negocio que desde 1960 habíamos hecho y teníamos bastante dominado. Ese negocio se transformó y de repente, en lugar de estar hablando de mantenimiento y aprovisionamiento, empezamos a meternos en definición de concepto. Empezamos a meternos en adquisición de sistemas. Y de repente, sin quererlo ni beberlo, pues estamos con un Airbus 320 que es MRTT. O estamos con un vehículo de combate para el ejército luxemburgués. Y no solamente eso, sino hay una serie de servicios que van asociados, control de configuración, sistema upgrade durante el ciclo de vida, hasta el punto de tener que planificar y ejecutar también la retirada del servicio de esos sistemas de armas. El disposal, que llama, la enajenación. Y ahora, por ejemplo, hemos hecho licitaciones donde hemos tenido que enajenar 300, 400 TOAs italianos y ver cuál es el retorno en inversión en tema de materias primas de metales. ¿Cuántos metales podemos recuperar? Con esto solamente vengo a ilustrar, pues eso, esa transformación, de repente, la complejidad que lleva y el reto que lleva. Nuestros buques estrella, nuestros programas estrella, el avión de multirol, AGS, que son los aviones no tripulados que estamos desplegando en Sigonella para hacer labores de inteligencia para la Alianza. En fin, los pueden leer. Y uno de los proyectos sin duda estrella es la FSC. Es el FSC donde hay compañías españolas participando, que es el reemplazo del AWACS, donde la Alianza y donde NSPA empieza a desarrollar una capacidad desde cero. Tenemos que reemplazar esta capacidad que hoy es un avión con 20 personas dentro que vuela a cierta altitud, pero no sabemos qué va a ser en el futuro. Entonces ahora mismo en la fase en la que estamos es la fase de concepto. Estamos en una fase de desarrollo de concepto de qué es lo que va a ser esa futura capacidad que tendremos que entregar a la Alianza antes del 2035, que es la fecha que nos hemos dado de tope para esos aviones ya un poco vetustos, para poder retirarlos de servicio con todos los honores. Una de las claves, cuando hablamos de gobernanza, cuando hablamos de organización, una de las claves de la organización de la NSPA son lo que llamamos support partnerships. Support partnerships no son ni más ni menos que un grupo de países tradicionalmente que tienen en servicio un mismo sistema o familia de sistemas que deciden asociarse para realizar el apoyo conjunto. Y es un modelo de negocio, es un modelo de apoyo que ha triunfado tanto que ahí tenemos cómo ha proliferado en las distintas áreas las support partnerships. Y han proliferado también, en principio, de ser específicas a un sistema, como podía ser el C130, a volverse apoyo a plataformas de ala fija o de ala rotatoria. La support partnership que quizá más interese desde el punto de vista de tecnologías de la información es esta que aparece aquí a la derecha abajo, que es el MACCE, donde trata criptografía, comunicaciones, material Tempest, equipos Tempest, etcétera, etcétera. Huelga decir que algunas de estas partnerships están viviendo un periodo efervescente en la situación actual, como puede ser una asociación que apoye el Sidewinder,
el Stinger, o una asociación que apoye munición, por ejemplo. Apoyo a operaciones. Apoyo a operaciones es algo que la agencia ya empezó en su día con la guerra de los Balcanes, pero donde verdaderamente eclosionó fue en la operación Afganistán, ISAF. Esta operación Afganistán, cuando movilizamos el contingente, hay una decisión estratégica que le vamos a encargar a la industria una serie de actividades clave y esa gestión la va a realizar en SPA. Yo personalmente tuve la suerte, privilegio de poder desplegar en esta misión y la verdad es que fue una experiencia para mí profesional muy importante, a pesar de que la idea de que haya hoy en día un talibán durmiendo en mi antiguo contenedor, pues es una idea que me fastidia bastante, las cosas como son. Apoyo a operaciones, lo que yo observé con la industria es que la industria tradicional carecía de un elemento expedicionario. Ejemplo, tenemos un contrato para ATC, Air Traffic Control, donde necesitamos un radar de navegación, un radar de aproximación, necesitamos IFF, una serie de cosas, muchas industrias que pueden hacerlo, pero en el momento que además necesitamos que el equipo se transporte en teatro, que se instale en teatro, que se mantenga en teatro y que se opere en teatro, ahí es donde la industria nacional se quedaba corta. Ahí es donde muchas compañías decían, no mira, yo no vas a ver empleados míos en teatro operaciones. Y es algo que evidentemente cualquier industria que se plantease apoyar operaciones fuera de lo que es el continente europeo en una situación de crisis, incluso en una situación de ayuda humanitaria, tiene ciertamente que desarrollar componentes expedicionarios. Esa capacidad de movilizar equipo y personal a un teatro de operaciones con cierta rapidez y en ciertas condiciones. Hoy en día, el apoyo a operaciones durante la etapa de Afganistán alcanzó niveles que no se conocían anteriormente. Si podemos visualizar una base como Kandahar, que al principio había 50.000 tropas, terminó habiendo casi 35.000, donde había operaciones aéreas, infraestructura, construyendo pistas, había que alimentar a las 25.000 personas, había que darles de beber, extrayendo agua de pozos, planta potabilizadora. Aquello era, francamente, un hervidero. Entonces, hoy en día hay una realidad que es que en apoyo a operaciones las capacidades orgánicas militares se han ido reduciendo y el nivel de apoyo que se espera ofrezca la industria es mucho mayor que en el pasado. Y una serie de industrias vieron esa oportunidad y desarrollaron esa capacidad, pero es cierto que a menudo nos encontrábamos en situaciones de cuasi monopolio. La verdad es que el número de industrias con ese nivel no era todo lo que hubiéramos esperado. Aquí la transparencia se ha trastocado un poco. Una vez que nos retiramos de Afganistán, ¿cuáles son los teatros que nos quedan? Bueno, pues nos quedan físicamente Libia, Irak y Kosovo, donde todavía la OTAN tiene una presencia importante con la misión KFOR. Y tenemos apoyo a operaciones más fluido, como puede ser el Naval Support, que estamos apoyando a barcos en cualquier parte del globo, ya sea como parte de la lucha antipirata o, en fin, los distintos contingentes sobre mandato de la Unión Europea u otro, y también el tema de transporte. Deterrence and Defense. Cuando nos damos cuenta que nos encontramos en un nuevo escenario de Guerra Fría, gran parte del enfoque se desplaza de Afganistán y de otras zonas de operaciones y se nos planta aquí en mitad de Europa. Y la OTAN ve claramente que tiene que reforzar su flanco este. Eso implica movilizar y preparar un número de fuerzas y también implica
generar infraestructura, generar elementos a lo largo de todo lo que es la frontera este de la OTAN en Europa. Y en ello interviene NSPA, pues ya sea con Real Life Support o ya sea con infraestructura, haciendo bases, campamentos, carreteras, etc. Antes hablaba de la viabilidad. Aquí tenemos esta transparencia, nos cuenta una de las historias, para mí, que es uno de los mejores ejemplos de lo que la cooperación internacional puede alcanzar. Nos encontramos con unos activos de transporte pesado extremadamente caros y extremadamente complejos, como es el C-17, que son de los pocos que puede transportar carga verdaderamente grande, que es un avión, una plataforma que sería inalcanzable para cualquier país medio pequeño, pero a través de un desarrollo cooperativo tenemos una flota de C-17 y todos esos países ahí, de una manera colaborativa, tienen un quesito de trivial con sus horas de vuelo. Y pueden acceder esos aviones ya sea para una ayuda de emergencia en una crisis humanitaria o ya sea para cualquier otra situación. Otro de los elementos de la agencia es esta central de combustible que atraviesa Europa. Esto es un legado de la antigua Guerra Fría. Estos son una red de tuberías y centrales de transporte de combustible que además conectan aeropuertos civiles clave que son también de uso militar. Entonces, por ejemplo, el que vuele a través de Schiphol en Holanda, pues probablemente el combustible de su avión sea suministrado a través de esta red de oleoductos que atraviesa el centro de Europa. Fuerza multinacional. Esta transparencia nos da cuál es la composición del personal NSPA por país, y a mí me gusta ponerla porque para actuar en un mercado internacional no hay mejor cosa que ser internacional uno mismo. Tengo que decir que la participación española ha ido creciendo sucesivamente. Cuando yo me uní a la agencia en el 2004 éramos 15 españoles y ahora hay prácticamente 80 y tantos. Ahora ya tenemos todos los equipos de la liga. Podemos discutir de fútbol todo lo que queramos. Cifra de negocio. Cifra de negocio, 3.4 mil millones de euros. Mucho, poco. A mí no me gusta hablar de cifra de negocio porque a menudo la cifra de negocio no da una imagen real de cuál es el impacto en la capacidad. Yo, por ejemplo, siempre me gusta decir, en esa cifra grande de negocio hay una parte pequeñita que corresponde al mantenimiento y al apoyo a la red de alerta temprana de la OTAN. Son compañeros míos que están yendo a sitios muy remotos de Noruega, de Turquía, etcétera, etcétera, asegurándose que esos radares están operativos y están haciendo lo que se supone que tienen que hacer. ¿Cuál sería, en términos de capacidad militar, esa red de radares si se cayera? Pero en una cifra de negocio, pues a lo mejor son 100.000 euros, son 100 millones. Entonces, por eso digo que a mí las cifras de negocio o el turnover es algo que a veces puede llevar a equívocos. De lo que les puedo decir es que dentro de ese turnover, de esa cifra, hay multitud de capacidades militares críticas para los distintos países. Gráfico de la derecha, el pie chart que tenemos ahí. Antes ha mencionado, nuestra agencia hermana trabaja sobre todo con presupuesto común. La NSPA es sobre todo presupuesto de las naciones, individualmente o en esa support partnership que antes les hablaba. Eso lleva un efecto inmediato, que es que en lugar de estar sometidos a una governance de comité a nivel OTAN, quien decide en la governance son los países que se han asociado. Hay una governance general, una gobernanza a nivel agencia, pero muchas de las decisiones operativas se toman
en el petit comité de los 5, 6, 7 países que forman ese support partnership. Y obviamente eso lleva el impacto que podemos imaginar en cuestión de plazos. Siete puntos clave de cuál es nuestra visión para el 2030, nuestra contribución a la OTAN. Reforzar deterrence and defense, resilience, lo siento. Bueno, esto ha sido la primera parte, ha sido, digamos, un poco la presentación de la agencia. Vamos a pasar a la contratación, que es lo que hacemos. No creo que les vaya a decir nada que sea revolucionario, porque muchas de las cosas son cosas o que ya conocen por su práctica habitual o que ya ha hecho la presentación mis compañeros de NCIA. Una cosa, sin embargo, que sí tengo que avisar es volver al tema de la complejidad. La contratación OTAN a día de hoy, y lo siento decir, está fragmentada. Tenemos multitud de regulaciones, tenemos multitud de órganos de contratación, tenemos multitud de sitios web para ir a mirar las ofertas. Tenemos distintos registros de vendedores. Una compañía que quisiera operar con NCIA y NSPA tendría que registrarse en 2 sitios diferentes. ¿Hay esperanza? Yo creo que sí. Primero, nuestras agencias están cooperando. Hoy en día yo creo que hay un espíritu de convergencia y que a lo largo del futuro veremos que si tienen que existir regulaciones distintas, esas regulaciones irán convergiendo a nivel contenido. Pero que sepamos que a fecha de hoy hay una regulación que es la que rige la contratación de NCIA y nosotros también tenemos una regulación propia y toda esa regulación ha emanado de los distintos países. O sea, la fuente ha sido única, solo que han sido distintos comités en distintos momentos que han optado por regulaciones distintas. Los objetivos a mano derecha los conocemos: calidad, tiempo y coste o precio. Son los típicos, el típico tridente de los objetivos de contratación. A nivel precio, decir que en esa cuestión de transformación ya empezamos a adoptar de manera más regular procedimientos dinámicos de contratación. Ya hacemos competitive dialogue. Es una doctrina que evidentemente hemos importado de la Unión Europea, pero hemos visto que hay ciertas necesidades que por su naturaleza no es algo que podamos licitar con una subasta o con un concurso como se hacía tradicionalmente. Entonces, el competitive dialogue es algo con lo cual ya hemos hecho policy, ya tenemos regulación y estamos adquiriendo práctica. En el lado derecho, los principios, consolidación ya he hablado. Industrial benefits. ¿Qué quiere decir esto? Los países, cuando nos dieron la regulación de contratación, insistieron en que midiéramos el número de contratos que adjudicábamos a un país con los bienes y servicios que ese país adquiría a través de la agencia. Y que preparáramos un ranking. De tal manera que cuando licitábamos hubiera una especie de derecho de retracto. Quiere decirse que si la empresa que ha presentado la oferta más baja, la segunda empresa venía de un país bajo en el ranking de retorno industrial, se le da la oportunidad de igualar el precio de la oferta más baja, en cuyo caso se llevaría el contrato. La política está ahí, hay una serie de márgenes de tolerancia, realmente no se aplica a menudo. Bien porque las empresas que acaban seleccionadas pertenecen de manera usual al mismo rango de países, con lo cual de países situados bien en cuanto a retorno industrial, en cuyo caso no cabe lugar la aplicación. Competition es en nuestro estándar, igual que nuestra agencia, sin embargo, nos vamos dando cuenta que se va instalando cada vez más la aceptación que en el sector defensa hay muchas necesidades que no son competitivas.
Competición sí, cuando hay competición. A menudo no es el caso. Transparencia, equal treatment, tratamiento igualitario, ninguna novedad. Y he puesto social responsibility porque esto sí que es una novedad también, forma parte de la transformación. Las agencias, dentro de un marco regulatorio más amplio a nivel nacional, están introduciendo criterios de responsabilidad social. A menudo, criterios de responsabilidad social que van por detrás de lo que las agencias se están aplicando a ellos mismos en códigos que las agencias se crean como parte de su ethos, de su visión. Entonces, en este sentido, lo estamos formalizando, pero no necesariamente vamos más allá de lo que la industria ya está, por propia convicción o por estrategia comercial, ya se está aplicando. Dos formas de contratación tradicional: contratos de aprovisionamiento, contratos de servicios. Como parte de la transformación, la agencia está realizando mucha infraestructura que la contratábamos tradicionalmente como servicio, pues es una categoría que existe en la contratación nacional, en la contratación europea, que ahora nosotros también estamos reconociendo y estamos desarrollando pliegos de cláusulas administrativas generales y estamos identificando ese tipo de necesidades también por su propia naturaleza. Single source, necesidades que en principio serían susceptibles de una competición, pero hay circunstancias que se plantean que aconsejan hacerlo con un negociado en directo, con o sin publicidad. Mencionar que esas 4 categorías, 4 justificaciones para hacer este tipo de negociados, urgencia, pequeño valor, seguridad y comunalidad de equipos, parece ser que se va a expandir introduciendo nuevos criterios de interoperabilidad. Queremos comprar el mismo equipo porque es el equipo que ya tienen otros países con los que nosotros tenemos que operar conjuntamente. Y la verdad es que si es un equipo de comunicaciones, pues es ese equipo de comunicaciones. FMS es un área que hemos tenido tradicionalmente, tenemos un estatus de cara al gobierno de los Estados Unidos que nos permite hacer casos FMS en apoyo a organismos OTAN o nuestros países. Y es un área que también en el entorno actual se encuentra en franco crecimiento. Un ciclo de contratación normal donde se reciben propuestas, se evalúan, se identifica el ganador, se adjudican y el contrato se ejecuta. ¿Qué es lo relevante para mí de esta transparencia? Para mí lo relevante es, dentro de transformación, es el cambio de paradigma de las relaciones empresa-OTAN, en este caso agencia. Tradicionalmente, ¿cómo nos referíamos a las empresas que trabajaban en relaciones contractuales con nosotros? Eran vendors, eran suppliers. ¿Cuál es el término que ha utilizado hoy Jennifer, Antonio y Antonio para referirse a las empresas? ¿Qué me lo puede decir? ¿Qué término ha utilizado Antonio cuando hablaba de las empresas? Partners. A lo mejor parece que es solamente semántico. Ya no eres un contratista, eres un partner. Hay contenido detrás. De repente, en el momento que tú eres un partner, yo te reconozco ciertos derechos que para mí suponen ciertas obligaciones. Y uno de ellos es que en el proceso de licitación, aunque la OTAN tenga inmunidad de jurisdicción y no se nos pueda llevar a un tribunal, pues en las relaciones comerciales tenemos que darles camino y avenidas para que las empresas puedan defender sus intereses. Y en ese sentido le reconocemos el derecho a presentarnos un recurso si no están de acuerdo con nuestra evaluación, le acordamos un derecho a que contesten nuestro pliego de condiciones si piensan que es unduly restrictive, que es ilegítimamente dirigido a un producto, le damos el derecho a que sean informados puntualmente del resultado de la competición si no han ganado y en qué han fallado, etcétera, etcétera. Todo esto
que parece más o menos estándar, todos estos derechos se han estado regulando internamente en los últimos 10-15 años. Comunicación. A lo mismo que en nuestra agencia hermana, a través de un portal, que no es el mismo. No es Neo, podríamos llamarle... La verdad es que no le hemos dado nombre a nuestro portal. Será cuestión de pensar un nombre chulo. Bueno, el portal que está en nuestro sitio web, donde tenemos un menú, y menú que a nivel de imagen corporativa hay convergencia y a nivel de contenido empieza a haber convergencia también. Registro de vendedores. Mientras que en el régimen de contratación de nuestra agencia hermana, las empresas que pueden licitar son normalmente nominadas por cada país, en nuestro caso no lo hacemos así. Cuando nosotros contratamos con las reglas de NSPA, lo que le pedimos a las empresas es que se registren en nuestro portal rellenando una serie de formularios. Nosotros cogemos esa información y somos nosotros los que nos dirigimos a un representante nacional para que nos diga si esa empresa es conocida, si existe, y si esa empresa, normalmente, de acuerdo con la legislación nacional, podría recibir un contrato público. Básicamente, si tienen capacidad de actuar en el mercado. Y con esa confirmación que recibimos, nosotros la damos de alta en el fichero, con una serie de capacidades que ellos han declarado, y la invitamos a licitar cada vez que publicamos una competición que se ajusta a las capacidades que nos han expresado. Unas cuantas notas porque la registración en el registro en nuestro fichero de vendedores es un elemento clave. Free of charge. Aquí ya sabemos que el que no corre vuela y el número de ataques fraudulentos de empresas que ofrecen sus servicios de registrarse por el módico precio de 200 euros, pues es numeroso. Bien, eso evidentemente fraudulento, como ya he dicho. ¿De acuerdo? En el momento que uno se registra, se le da de alta en el portal de e-procurement. Esto que en principio no daba acceso a muchas más funcionalidades de las que habían abierto, de repente se está convirtiendo en esencial. ¿Y por qué se está convirtiendo en esencial? Porque lo que ya sabemos, la crisis del correo electrónico. El correo electrónico para los negocios, por la vulnerabilidad que tiene, se está convirtiendo progresivamente en más conflictivo, y mientras que antes recibíamos ofertas a través de correo electrónico, anticipo que a partir de enero o febrero del año que viene, las licitaciones van a obligar a que las ofertas se presenten a través del portal a partir del usuario autentificado con los estándares de seguridad. Pero no solamente eso, si hay comunicación en la licitación, pues esa comunicación tendrá que realizarse a través del portal. Si estamos licitando una serie de servicios, por ejemplo, adquisición de munición, de la que no nos interesa que haya toda información pública, probablemente vamos a publicar una escueta nota informativa en el portal general, y cualquiera que quiera ver el contenido real de la publicación, el contenido completo, tendrá que hacerlo a través del portal nuevamente autenticado. ¿Cómo se dice? ¿Authenticated? ¿Cómo es? Autentificado. Gracias. Siguiendo el esquema, algo importante, el NKG no equivale al registro. Muchas empresas tienen un código NKG, esto se asigna en la codificación OTAN, pero ese código NKG, que sí que facilita dirección, etcétera, etcétera, no equivale a estar registrado. ¿Podemos registrar uniones temporales de empresa? Sí, si son uniones temporales legalizadas. Si son uniones temporales que son informales o no están, digamos, legalizadas, normalmente no las vamos a reconocer. Oportunidades de negocio. Las oportunidades de negocio las publicamos de dos maneras. Una en avance, lo que llamamos Future Business Opportunities, donde publicamos una nota que anticipamos de manera bastante sucinta. Atención, vamos a publicar una licitación
para construir esta base en Lituania dentro de 4 meses. Volviendo al tema que ha dicho mi compañero Elnor, este tipo de publicaciones las hacemos, 1, por transparencia, pero 2, y quizás más importante, para alertar a la industria y darle tiempo a que se pueda preparar. Luego, publicamos lo que llamamos RFP, que es la licitación con su pliego de cláusulas administrativas, su PPT, etcétera, etcétera, que las empresas se pueden descargar. Complejidad, esperanza. Pues aquí hay uno de los... Aquí puedo decir, con satisfacción, que es uno de los cambios que hemos hecho con respecto a feedback que nos han dado las empresas. Las empresas nos decían, me han dicho a mí en particular, Carlos, ¿por qué no aparecen las licitaciones pasadas que yo pueda recuperar los pliegos y tal y pueda aprender? Bueno, pues ahora en la versión que hemos puesto del portal, ustedes van a poder encontrar licitaciones pasadas hasta 3 años, precisamente para satisfacer ese interés de poder aprender. Hoy en día, ver el sitio web de manera más o menos regular sigue siendo imprescindible, a pesar de que hemos desarrollado un sistema de autoalertas que vamos a ir perfeccionando. De todas maneras, autoalertas que a menudo la notificación sigue siendo por email. Volvemos al tema, tenemos que introducir notificaciones en otra vía, Twitter. Esto es algo que entra dentro de las discusiones que hay que tener con la industria y que yo en algunos foros aprovecho para decir en qué formato tenemos que anunciar nuestras licitaciones. ¿En Facebook? A lo mejor, no lo sé. Que las empresas pregunten, que pregunten a los puntos de contacto nacionales y que pregunten a los puntos de contacto que se les ha facilitado en las agencias. Conocimiento, información, pero información que genera impacto. Participar en eventos como este, eventos que se van anunciando, donde existen la oportunidad de adquirir conocimiento relevante para estas acciones. En NSPA acabamos de tener un Industry Day para infraestructura y construcción, que lo hicimos online. Para el año que viene estamos preparando otro en Clean Energy, que también es un tema bastante de actualidad, y celebramos otra serie de eventos a nivel nacional. A menudo las decisiones de participar o no participar en las oportunidades de negocio son decisiones que se toman en un marco temporal reducido. ¿Qué sucede cuando lo que se está licitando son acuerdos marcos de 5 años? Pues que la decisión comercial en ese momento de no participar a menudo nos cierra el mercado para los 5 años sucesivos y eso se convierte en algo indeseable. Por eso les pido, por favor, cuando vean una oportunidad que pudiera corresponder a sus capacidades, que la recuperen y las miren con todo el interés del mundo. Comprueben el correo que nos dan. Es lógico que la gente se retira, que la gente cambia de trabajo. A menudo estamos trabajando con correos electrónicos de fulano. No, fulano ya no trabaja aquí, hace no sé cuánto. Eso es pan nuestro. El tema de que los correos electrónicos estén operativos, que no nos hayan puesto en el spam, o que ese correo no nos pida un captcha para poder recibir el mensaje, porque claro, eso nos estropea las campañas de mailing, aunque yo creo que esto va a ser transitorio hasta que encontremos una solución para reemplazar verdaderamente el correo electrónico. Trabajo preparatorio. Familiarizarse con la regulación, familiarizarse con lo que pedimos, familiarizarse con el tipo de requerimientos que tenemos, para que cuando llegue el momento de la licitación que nos interesa, todo ese trabajo preparatorio nos permita concentrarnos en presentar la oferta, el proyecto, en respuesta a la licitación. A menudo me encuentro con empresas que no acaban entregando la oferta porque nuestros términos y condiciones para los cuales solicitamos que se adhieran las empresas lo tienen que pasar por su departamento legal
y ahí es un agujero negro, no tienen ningún control. Entonces, por ejemplo, tener vetado los términos y condiciones con los departamentos legales en aquellas organizaciones que tengan ese requisito, pues es, por ejemplo, una práctica bastante útil. He puesto en rojo un requisito que es más de actualidad que nunca, sobre todo en el ámbito que ustedes trabajan, que es el security clearance, la habilitación de seguridad. Este es un tema, sin duda, a tratar con sus autoridades nacionales, con el Ministerio de Defensa y la Autoridad Nacional de Seguridad, porque a menudo nos encontramos con el perro que se muerde la cola. Si no tienes habilitación de seguridad, no te puedo considerar para el contrato, pero si no tienes un contrato, no puedes solicitar la habilitación de seguridad. Esto es algo en lo que la agencia normalmente es un third party. Nosotros no tenemos verdaderamente influencia. Es algo que queda a nivel nacional. Mencionar que nosotros no contratamos con la personalidad jurídica de nuestros países miembros o nuestros países clientes, sino contratamos con personalidad jurídica OTAN, que es un organismo internacional con capacidad para operar en el mercado, para comprar bienes y servicios en el mercado. Compramos normalmente o a través de un pedido único o a través de un contrato marco para apoyar artículos o servicios definidos, normalmente en un plazo que va de 3 a 5 años. Por cierto, acuerdos marcos que ahora mismo se encuentran bajo bastante presión por la situación inflacionaria y de crecimiento de precios y que nos obligan más y más a estudiar y a negociar mecanismos de revisión de precios con los contratistas. Solicitamos que se acepten nuestros términos y condiciones en un entorno competitivo. Cuando estamos en un entorno no competitivo, cuando estamos en un negociado, negociamos. No obstante, en esa negociación hay una serie de términos y condiciones que nos impone nuestra regulación en los cuales tenemos poca margen de maniobra para negociar. El personal de contratación de la agencia lo tiene claro. Nosotros no ganamos medallas con sentencias, nosotros ganamos medallas entregando bienes y servicios. Entonces hay un compromiso fuerte con la resolución amigable de disputas con las empresas. En el caso de que no pudiéramos resolver esa disputa, tenemos reconocido una cláusula contractual que nos tenemos que remitir a arbitraje. Y si la agencia acepta su oferta en el plazo estipulado de validez sin desviaciones, en ese momento entendemos que se ha producido el contrato y procederemos inmediatamente a la ejecución. La firma del contrato por las dos partes normalmente es una formalización a nivel documental, pero entendemos en el régimen jurídico en el que trabajamos que esa aceptación debidamente notificada al licitador supone la creación del contrato. Puntos de contacto. Al igual que que NCIA, tenemos un email para información. Aprovecho para decirles qué sucede si una de sus empresas tiene una tecnología, tiene un producto que piensa que es de interés para la agencia. Lo que hacemos normalmente es recibir esa información y esa solicitud, hacer un estudio de relevancia con las distintas unidades afectadas y si efectivamente les merece la pena a ustedes y a nosotros tener esa reunión, la organizamos y con mucho gusto le damos la bienvenida a Luxemburgo para escuchar la información que tienen con la debida confidencialidad y con la debida protección. Y me he comido algún tiempo de preguntas, pero todavía tenemos 5 minutos. Por favor. Gracias. Una pregunta, una sugerencia sencilla. Has comentado el sistema de alertas. El sistema de alertas llega un email, NATO-log, que dice que se han publicado licitaciones nuevas, pero no las enuncia. Entonces eso llega todos los días, con lo cual tienes que entrar siempre en la página web para verlo. Sería muy útil si pusiera la lista de las licitaciones para por lo menos ver por el nombre.
Y la otra cosa es, publiquéis muchísimas cosas. Es difícil filtrar, estaría muy bien tener una capacidad de filtro. Por ejemplo, si estáis licitando cocinas de campaña o trajes pues para una empresa como la mía, no le va a interesar. Sí que nos interesaría poder filtrar por áreas de actividad para poder, tanto en la página web como en las alarmas. Simplemente ese comentario. Muchas gracias. Son comentarios totalmente válidos. En relación al primero, estas notificaciones que recibe pertenecen a un sistema un poco antiguo que tenemos que se llama eBit, que básicamente es para material de aprovisionamiento. Cada vez que licitamos un material de aprovisionamiento, a todas las referencias que tenemos registradas en codificación le mandamos este mensaje que no es del todo útil y que al final termina siendo spam. Estamos con ello. En relación a lo segundo, en el desarrollo de nuestro sitio web nos vemos enfrentados a eso que ya se ha mencionado antes, que es taxonomía, categorización de actividades. Y claro, esta categorización de actividades se ve impactada por algo que no siempre tenemos presente, que es que nosotros trabajamos con empresas de todo el mundo. De Estados Unidos, Canadá, pero también de Sudáfrica o incluso Corea. Entonces el CPV, que es Common Procurement Vocabulary, que es el sistema, la taxonomía habitual en el entorno Unión Europea, pues no nos llega. Estamos viendo cuál sería la taxonomía que sería reconocible para cualquier empresa en la cual nos pudiera declarar sus capacidades y que nosotros cuando publicamos un requisito pudiéramos enlazar para mandarle la notificación. Estamos trabajando en ello y de hecho estamos haciendo una tabla con las empresas con las que más licitamos habitualmente para hacerle una serie de cuestionarios y para hacerle este tipo de preguntas. Es decir, este sistema de clasificación lo podríais gestionar, sí, no, cuál es el sistema más habitual, etcétera, etcétera. Pero desde luego agradezco mucho ese comentario porque nos reafirma en las afirmaciones o en las líneas de trabajo que estamos llevando. Y que evidentemente tendremos que validar luego con la empresa porque somos partners. Sí, por favor. Yo quería saber cómo funciona, si es que hay algún mecanismo de adhesión para los support partnerships, para empresas que estén interesadas en... El support partnership son naciones, no son empresas. Es como se organizan las naciones dentro de la estructura de la agencia. La agencia acaba siendo un paraguas donde las naciones, según sus intereses, se van organizando en grupos. Entonces, no es algo, las empresas lo que acceden son las oportunidades de negocio que luego van a apoyar. Por ejemplo, tenemos un partnership de Patriot, usuarios del sistema de misiles Patriot, que pues que requiere mantenimiento, que requiere piezas de repuesto. Entonces lo que la empresa ve es todo esto que es para apoyar el sistema Patriot. Pero las empresas no se adhieren a partenariado de apoyo, a partnership support. Tiempo para una última pregunta, quizás. Por favor. Hola, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, en las empresas, como tú has dicho, los relevos, igual que en la vida militar, llega uno que es el que se va, el que se sabía la página de la NSPA, encima la página de la NSPA ha cambiado. Y bueno, ¿tenéis algún tipo de adiestramiento o idea o de poner online un curso para que la gente pueda seguir o unas fax o en fin? Primera línea de combate, por decirlo, habrás visto en la punta de contacto que hay un helpdesk. Tú comunicas con ese helpdesk y le dices, mira, acabo de llegar, por favor, dedícame 15 minutos. Nosotros concertamos una videoconferencia, en 15 minutos te lo explicamos. Respecto a tutoriales y a material docente de apoyo, lo tenemos, pero lo vamos a hacer una vez que implementemos las distintas fases que tenemos. Os he mencionado que a partir de enero o febrero seguramente la presentación de ofertas tenga que hacerse obligatoriamente en el portal. Tenemos otras funcionalidades que se están desarrollando. Una vez que hayamos completado todas esas funcionalidades, cuando estaremos en situación
de preparar en un formato multimedia, un formato accesible, ese material. No obstante, tengo que decir que se ha preparado la página de tal manera de hacerla más intuitiva. Yo confío en que un usuario sea capaz de, probando un poco, sea capaz de utilizar por lo menos las funcionalidades más básicas dentro de la página. Si no fuera así, si fuera del AGB como yo y no estuviera tan, pues entonces el helpdesk estaremos encantados de apoyar. Vale, pues muchísimas gracias, Carlos. La siguiente conferencia es la del comandante Hurtado. La haremos por videoconferencia porque no ha podido estar. Aquí ya. Procedimientos de contratación en la NCIA. El comandante Hurtado es consejero adjunto de Infraestructura y Logística en la representación permanente de España ante la OTAN. Representante nacional ante el Comité de Inversiones de la OTAN, responsable, entre otros asuntos, de la aprobación de proyectos del Programa de Inversiones de la OTAN en el SIP, resaltando su responsabilidad en apoyo institucional a la industria española para su participación en las licitaciones asociadas a dichos proyectos en el SIP. Es presidente de la Junta de Supervisión del proyecto IPEAC, Independent Performance Evaluation and Assessment Capability, y de auditoría independiente de la agencia NCIA. No sé si nos oye ahora el... Mi coronel, buenas tardes. ¿Me escucha? Te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Como ha dicho el coronel... Pero no te vemos. Ah, un momento. A ver. Ahora. Pues no. ¿Quizá ahora? ¿Me ven ahora, mi coronel? No, no te vemos, Te oímos. Tengo activada la cámara, yo aparentemente sí me estoy viendo en pantalla, pero... ¿Vas a hacer la presentación desde allí? Sí, la voy a hacer desde aquí. Tengo control sobre empieza la presentación. Si te parece, empiezas la presentación y luego ya te vemos la cara, ¿vale? Venga. ¿Pueden ver la presentación ahora? Sí. Si la puedes poner a pantalla completa. Creo que ahora... ¿Se ve bien? Sí, yo la veo perfectamente. No sé si desde ahí se ve pantalla completa. Sí, empezamos ya, cuando quieras. Gracias, mi coronel. Bueno, como dice el coronel, buenas tardes a todos. Me llamo Juan Carlos Hurtado, soy comandante del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra y actualmente estoy destinado en la representación permanente de España ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte como representante nacional ante el Comité de Inversiones. Como ustedes saben, dentro de la estructura de gobierno de la OTAN, el Comité de Inversiones es el órgano superior en el que recae la competencia para aprobar los proyectos de inversión en capacidades militares, fundamentalmente. Estos proyectos, a través de los que se construyen las capacidades militares, se financian, adjudican e implementan a través del Programa de Inversiones en Seguridad, conocido como NCIA por sus siglas en inglés. También, como ha comentado el coronel, como representante nacional del Comité de Inversiones, una de mis misiones fundamentales consiste en la defensa de los intereses de la industria española. Responsabilidad que comprende multitud de campos de actuación, pero entre ellos sí que me gustaría destacar hoy dos que considero fundamentales. Por un lado, el primero consiste en luchar por la apertura de las licitaciones de la OTAN a las empresas de todos los países miembros y, por tanto, a las empresas españolas.
esta posición que España ha mantenido... Perdón, creo que se ha caído la... ¿se ve de nuevo la presentación, mi coronel? ¿Mi coronel? Oye, se ve perfectamente la presentación, pero en la primera página. No sé si... Sí, vale. No, sí, está bien, es correcto. Como les decía, las dos misiones fundamentales del representante nacional en el Comité de Inversiones consisten en, primero, luchar por la apertura de las licitaciones para que todas las empresas de todos los países miembros puedan participar en esas licitaciones y, por tanto, que abrir la puerta a las empresas españolas. Y tan es así que esta posición que España ha mantenido con firmeza a lo largo de los años nos ha convertido en la nación líder en defensa de la libre concurrencia y de la competencia dentro del Comité de Inversiones. Somos por decirlo de alguna manera, el país que fija la marca a la hora de que una licitación se abra o se adjudique por adjudicación directa a cualquiera de las empresas. Y el segundo aspecto que va de la mano del primero y sobre el que me gustaría incidir es la promoción del mercado NCIA entre todos ustedes. Y precisamente en este contexto hemos organizado esta jornada de la industria con la que queremos acercarles a los principales representantes de la agencia NCIA, que es la responsable de la puesta en servicio y mantenimiento de los sistemas de información y comunicaciones de la OTAN. Y todo empezó hace un par de años, porque como ustedes saben, como ustedes conocen perfectamente, la situación geopolítica en la que nos encontramos ha provocado un cambio dramático en el paradigma de seguridad sobre el que llevamos construyendo nuestra estrategia de gasto público en defensa durante las últimas décadas. Que es evidente que ha estado sometido a una tensión ya no solo de contención, sino de reduccionista realmente considerable. Este cambio de tendencia, tan evidente, tan manifiesto, por parte de la OTAN se va a traducir en la ejecución de un ambicioso plan de inversiones hasta el año 2030. Y hoy estamos aquí para mostrarles cómo ustedes pueden acceder a este mercado emergente. Pero antes de entrar en detalles, me gustaría que se tomasen un momento para echar un vistazo a esta cifra. Esta cifra que tienen delante de ustedes refleja el volumen medio anual de adjudicaciones por procedimiento abierto que va a realizar la OTAN durante los próximos 8 años y al que todos ustedes pueden acceder a partir de hoy. Estamos hablando de un mercado anual de 1.100 millones de euros, de los cuales una parte muy importante se va a dedicar a contratar sistemas del ámbito de las comunicaciones y las tecnologías de la información. Quiero insistir en que es un mercado completamente abierto, que tiene un volumen superior, pero de ese volumen total, que vamos a ver a continuación, 1.100 millones, esa es nuestra estimación, se va a licitar por procedimiento abierto y eso significa que ustedes pueden presentar ofertas a todos estos contratos. Para ilustrar esta charla les propongo el siguiente guión. Primero, les mostraré un esbozo de las implicaciones en términos de inversión de los acuerdos de la Agenda NATO 2030 que se alcanzaron en las cumbres de Bruselas y de Madrid. A continuación, haremos un repaso de los mecanismos financieros que se van a utilizar para poner en marcha las diferentes inversiones y procedimientos de adquisición. A renglón seguido, hablaré sobre las agencias de la OTAN encargadas de gestionar estas licitaciones, aunque haré un paso muy somero sobre ellas porque Carlos ahora acaba de hacerles una detallada explicación de la NSPA. Ya conocen la NCIA en detalle, pero haré una pequeña mención a las dos agencias. Finalmente, en cuarto lugar, les mostraré algunos ejemplos reales de las oportunidades de negocio que va a poner en marcha la agencia a partir del año 2023. Y ya como a título de ejemplo, les enseñaré un par de casos de éxito recientes de empresas españolas dentro del mercado de la OTAN. Pues bien, como les decía, todo esto empezó en la cumbre de Bruselas de 2021.
Bien, como les decía, la cumbre de Bruselas marcó la ruta a nuestros jefes de Estado y de Gobierno hacia el futuro de la alianza. Y este camino finalmente se concretó en la cumbre de Madrid del pasado junio, donde se tomaron 3 decisiones fundamentales. Ustedes ven ahí el abanico completo de los 9 objetivos fundamentales que comprende la Agenda NATO 2030, pero entre ellos, sobre el que me gustaría que prestaran atención es al último, porque precisamente es en el entorno en el que nos vamos a mover, es el de la inversión. Y estas decisiones se concretaron en 3 aspectos fundamentales. El primero, se aprobó un escenario plurianual de gasto concreto, se aprobaron 4 áreas claves de inversión, que fueron la columna vertebral digital de la OTAN, que se pretende potenciar y reafirmar. También se aprobó un área clave en el ámbito de la preparación. Otra área clave fue la capacidad militar de capacitación y empleo de fuerzas, que se pretende potenciar y reforzar. Y el último área sobre el que se fijó la atención fue el análisis y el mando y control militar. Como tercera decisión, se fijaron los instrumentos jurídicos y financieros a través de los cuales se va a materializar este plan de inversiones. Y estos mecanismos son un fondo de innovación, la iniciativa Diana y el programa de inversiones en seguridad de la OTAN o NCIA. Delante de ustedes tienen el importe del escenario multiplurianual de inversión que se acordó, que comprende un total de 20.000 millones de euros, comprendidos entre el año 2023 y 2030, que supone una media anual de 2.500 millones de euros de inversión. Como les decía antes, nuestra estimación es que se va a adjudicar el 43% de este paquete por adjudicación abierta, lo que significa un volumen de contratos al que ustedes pueden acceder de 1.100 millones anuales. Como ven en el gráfico de la derecha, la mayor parte de este mercado se va a materializar a través del programa NCIA, pero el Fondo de Innovación y la iniciativa Diana son 2 iniciativas muy interesantes a las que también me voy a referir a lo largo de la presentación. Como les decía antes, columna vertebral digital de la OTAN, preparación, capacidades militares de capacitación y empleo de fuerzas, y análisis y mando y control. Estas son las 4 áreas clave de inversión sobre las que se van a concentrar la mayoría de los esfuerzos de este paquete complementario de inversión de la alianza, en los próximos 8 años. ¿Y cómo se va a poner en marcha este paquete de inversión? Se va a poner en marcha a través de 3 mecanismos financieros. Como les decía, el Fondo de Innovación, la iniciativa Diana y el programa en sí. Fondo de Innovación. ¿Qué es el Fondo de Innovación? El Fondo de Innovación es un fondo de inversión especializado que va a tener forma de sociedad limitada especial, que va a estar domiciliado en Luxemburgo y que va a tener un importe anual destinado a la inversión de 66 millones de euros anuales. ¿Y en qué va a estar centrada esta inversión? Pues fundamentalmente lo que ven en pantalla va a ser fomentar ecosistemas de innovación tecnológica, financiar soluciones tecnológicas de vanguardia y apoyar empresas de nueva creación. No digo nada nuevo si les digo que una de las mayores barreras con las que cuenta la pequeña y mediana industria o empresa para poner en marcha sus proyectos es el acceso a la financiación. Pero sin embargo, esta situación se acentúa aún más cuando se trata de compañías dedicadas a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Es evidente que en estos casos la amplitud de tiempo necesaria para completar sus desarrollos y unida al alto riesgo de obtener resultados multiplica las dificultades del acceso a crédito de estas pequeñas startups. Y es precisamente en este entorno tan hostil donde el Fondo de Innovación pretende llevar a cabo estas acciones, seleccionando aquellas tecnologías disruptivas o soluciones técnicas innovadoras que se puedan transformar en capacidades militares o que tengan un efecto multiplicador
sobre las ya existentes. Una vez que el fondo ponga el foco sobre estos campos de investigación, seleccionará aquellas empresas que estén trabajando sobre ellos y cuyos proyectos tengan visos de fructificar en resultados tangibles. Precisamente esas compañías serán las receptoras de estos fondos, que pondrá a su disposición el Fondo de Innovación. Por lo tanto, es fundamental que ustedes nos digan qué soluciones tecnológicas están desarrollando para que nosotros, a través del Ministerio de Defensa, podamos proponerlas como ámbitos objetivo de la financiación del Fondo de Innovación. Al final de esta sección les pondré en pantalla los puntos de contacto a través de los cuales se pueden dirigir estas propuestas, estas ideas, estas iniciativas, para que el Ministerio las haga suyas y las presente como candidatas a recibir financiación. No se preocupen, al final les mostraremos. Ahora quiero hablarles de la iniciativa Diana. La iniciativa Diana es un acelerador de innovación en defensa para el Atlántico Norte. ¿Qué va a hacer la iniciativa Diana? ¿En qué va a consistir? Pues la iniciativa Diana va a facilitar la cooperación y el intercambio tecnológico entre aliados. Además, promoverá la constitución de una red de estructuras relacionadas con la innovación dentro de la OTAN y todos sus países aliados. De manera que lo que se va a intentar es impulsar el desarrollo y la adopción de esas tecnologías que dan respuesta a las necesidades militares, especialmente en el caso de las tecnologías de doble uso, que en origen pueden no estar orientadas a la industria, al mercado de la defensa, pero que también tienen un potencial de aplicación dentro de nuestras capacidades militares. Es evidente que las startups que seleccione la cartera del Fondo de Innovación pueden producir soluciones tecnológicas para los programas de desarrollo de Diana. Y a la vez, las startups de los programas de desarrollo de Diana pueden ser muy atractivas para el Fondo de Innovación. Por lo tanto, este fondo y la iniciativa Diana van a mantener unos vínculos muy estrechos y el uno con el otro van a buscar sinergias de apoyo mutuo. ¿Cómo se va a estructurar la iniciativa Diana? Pues como ven en pantalla, va a ser una red de entornos y trabajo cooperativo que va a contener unos centros de ensayo y a los que se van a destinar una media de 50 millones anuales. Sí que es cierto que el año que viene, como es el primer año de puesta en marcha y hay todavía muchos interrogantes, la inversión se va a limitar a 23 millones de euros. Pero en definitiva, el objeto es el que ven en pantalla, crear una red de trabajo cooperativo, colaborativo, en el que los diferentes operadores económicos de los distintos países se pongan en contacto, intercambien ideas, intercambien tecnologías, hagan networking y a través de ahí potenciar y acelerar esa tecnologías disruptivas que tanta falta nos hacen. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, si no la mayoría, esas tecnologías tienen una gran barrera para llegar desde el desarrollador hasta el usuario final. Y precisamente ahí el objetivo de la iniciativa Diana consiste en tender puentes entre la industria y el usuario final de la tecnología, que en este caso no es otro que los operadores militares. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues adaptando esas soluciones tecnológicas para incorporarlos a sistemas militares activos, ya en funcionamiento o en desarrollo. Ese es básicamente el objetivo final, tanto de la iniciativa Diana como del Fondo de Innovación. Abrir las puertas a la industria, a la iniciativa privada y especialmente de aquellas pequeñas compañías que tienen desarrollos muy interesantes y que se encuentran con la barrera de la financiación, la barrera de los trámites administrativos y eso les impide ya no solo acceder a la información de qué se está moviendo en la OTAN, sino de presentar ellos mismos qué tienen que ofrecer. Y en conjunto, estas dos iniciativas, tanto Diana como Fondo de Innovación, lo que pretenden es ponerle el camino un poco más fácil, facilitarles la entrada, abrirles las puertas, recibirles, conocer sus productos y seleccionar a aquellos que tienen un porcentaje, una probabilidad alta de ser útiles
a la hora de potenciar nuestras capacidades militares. Esa es básicamente la idea que hay detrás. Como les decía antes, los puntos de contacto para el Fondo de Innovación son los que ven en pantalla. Ambos pertenecen al Ministerio de Defensa y en cuanto al Fondo de Innovación, nuestro representante en el fondo está destinado en la Subdirección General de Gestión Económica. En cuanto a la iniciativa Diana, nuestros representantes, los POCs, se encuadran dentro de la Dirección General de Armamento y Material y en particular en la Subdirección General de Planificación Tecnológica e Innovación. Yo les voy a dar mis datos de contacto un poquito más adelante, así que no se preocupen, si quieren más detalles, vamos a estar en contacto y me lo van a poder facilitar perfectamente, no hay ningún problema. Pasamos al programa en sí. El programa en sí, como decía el coronel Escusol, y es así, yo soy el representante nacional en este programa. Es un programa de inversiones en seguridad de la OTAN que se creó en 1951 y se creó para dotar a la alianza de todas aquellas infraestructuras militares necesarias para realizar sus operaciones. En el año 93, esta denominación inicial de programa de infraestructura se cambió por programa de inversiones en seguridad, a partir del cual el concepto de infraestructura adquirió un significado mucho más amplio, pasando a comprender tanto todos aquellos edificios e instalaciones que eran necesarios para apoyar a fuerzas militares, como los equipos y sistemas que precisaban la implementación de planes operativos, que permiten a las fuerzas y mandos operar con eficacia y eficiencia en cualquier dominio operativo. O sea que, como ven en pantalla, el programa permite la financiación, adquisición y puesta en servicio de sistemas de vigilancia. Ahí tienen una foto del AWACS, del nuevo sistema AGS, de reciente adquisición y puesta en servicio. Pero tenemos sistemas de mando y control aéreo, financia sistemas de infraestructura tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. Como decía al principio de la presentación, este va a ser uno de los principales vehículos de puesta de adquisición y de licitación de los contratos que comprende la Agenda 2030. Y como ven ahí, tiene un techo de gasto medio de 2.400 millones al año entre el año 2023 y el año 2030. Respecto al ámbito CIS, los puntos de contacto para estas licitaciones son el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información del Ministerio de Defensa, ahí tienen su buzón de correo electrónico, y el mío propio. El mío propio, como representante nacional en el Comité de Inversiones, se pueden poner en contacto conmigo en mi correo electrónico que tienen ahí. Estoy totalmente a su disposición para cualquier cosa, duda, consulta o que me quieran plantear, o incluyendo los puntos de contacto de Diana, puntos de contacto en concreto del Fondo de Innovación, cualquier tipo de consulta. Aquí voy a pasar a continuación a hablar de las agencias, aunque yo creo que este tema ya se ha tocado a lo largo de la jornada, pero sí que me gustaría hacer una pequeña mención, una pequeña referencia a las dos agencias principales de la OTAN. Hoy el protagonista es la agencia NCIA, porque es con la que hemos coordinado estas jornadas y sobre la que me voy a detener más en detalle a continuación en la siguiente sección, pero ahora sí que me gustaría hacer una pequeña referencia porque la Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN, quiero que sepan que ya lo conocen, pero sí que me gustaría mencionar que tiene por misión el desarrollo, la puesta en marcha, el mantenimiento, operación de sistemas de información y comunicaciones. Pero la adquisición no es su única responsabilidad. También es responsable de prestar apoyo a fuerzas desplegadas, tanto en ejercicios como en misiones de paz. Y estos servicios los presta a la alianza, a la OTAN propiamente dicha, como a las naciones a título particular. Las naciones son sus clientes, las naciones demandan servicios, las naciones demandan adquisiciones, y la OTAN pone a su disposición todo este catálogo que incluye más de 150 voces, de entre las que la gran mayoría están externalizadas. La agencia tiene por política intentar externalizar todos los servicios que pueda y
hace las veces de integrador, hace las veces de coordinación y agente de contratación. Sí que es cierto que también bastantes de los servicios los presta por sí misma, pero los objetivos dentro de sus objetivos estratégicos, la agencia pretende externalizar lo más posible toda la prestación de servicios del catálogo que tiene incorporado. Y como ven ahí, en pantalla, estamos hablando de un volumen de negocio anual de en torno a los 800, 900, 1.000 millones de euros, aproximadamente. Las cifras que ven en pantalla son del año 2022, reflejadas en su plan de negocio, y como ven, pues se divide entre ingresos por operación propia, clientes externos, adquisición para países, etcétera, y para adquisiciones para el programa en sí. 875 millones de euros. ¿Dónde podemos encontrar sus oportunidades de negocio? Bueno, pues en la web, claro, básicamente en la web. Me imagino que esta mañana Jennifer les ha hecho una visión sobre los procedimientos de adjudicación de la agencia y les habrá hablado del programa BOA, de los programas AAS, en los que se tienen que dar de alta para poder ser receptores de estas ofertas de negocio, pero con carácter general la agencia publicita sus licitaciones en esta página que tienen aquí en pantalla. Ahora voy a pasar a hablar de la NSPA, que como bien ha descrito Carlos en detalle, es, al igual que la NCIA, una agencia de apoyo y adquisiciones de la OTAN que juega un papel fundamental. Y juega un papel fundamental como agente contractual, ya no solo para la alianza, sino para todas las naciones. Porque de cara a los países supone una vía alternativa a sus canales ordinarios de suministro muy importante. Muy importante porque ofrece las ventajas de las economías de escala, ya que su actividad se basa en la consolidación de pedidos y en la economía que supone los contratos de adquisición de volumen muy alto. Pero además de eso, otra ventaja que ofrece la NSPA a sus clientes, a las naciones, es la agilidad para formalizar los contratos. Como todos saben, una licitación de cualquier producto de importe superior a 10 millones de euros, siguiendo la legislación nacional, no dura menos de 6 meses. Eso es una realidad. Sin embargo, la formalización de un contrato con la agencia NSPA desde el punto de vista nacional reduce esos plazos drásticamente. Y podemos estar hablando de que el mismo contrato se puede formalizar en periodos incluso inferiores a un mes. Pero esto no significa que las empresas se quedan excluidas de sus licitaciones, como acaba de explicarles Carlos. Todos ustedes tienen acceso a esas licitaciones, independientemente de que el cliente de la agencia sea la propia OTAN o sean los países miembros. Y por eso les he puesto este gráfico aquí. Fíjense que el volumen de negocio de la agencia NSPA en el año 2020 fue de 3.700 millones de euros. Ahí pueden ver los importes, el porcentaje que cada una de las naciones, a título particular, encargó a la NSPA. Y en el caso de España, pues como pueden ver, somos el cliente número 6, estamos en la posición número 6, siempre hablo del año 2020, y en ese año España formalizó contratos con la agencia por un importe, por un volumen de 161 millones de euros. Esos contratos están a su entera disposición, pueden presentar ofertas con toda tranquilidad, pero no solo a los contratos que la agencia licita para España, sino a todos y cada uno de los países que tienen en pantalla, a los 30 aliados. Todos los aliados encargan sus adquisiciones a la agencia y ustedes pueden presentar oferta a la agencia para licitar, para suministrar, proporcionar servicios y suministros a los Estados Unidos, a Francia o a Portugal. Y de hecho, al final, uno de los ejemplos que vamos a ver, como los casos de éxito, es un contrato que adjudicó la agencia NCIA. Contacto. Bueno, Carlos lo ha explicado mucho mejor que yo. Ellos tienen su sistema de mailing, su sistema de buzoneo, su sistema de contacto.
y con carácter general, delante de ustedes tienen la página web en la que tienen que entrar para acceder a sus oportunidades de negocio, registrarse, darse de alta y que de tal manera que la agencia pueda ponerse en contacto con ustedes para comunicarse y darles oportunidad de presentar una oferta. Oportunidades de negocio. Yo creo que esta es la parte más interesante de la disertación de hoy porque les va a enseñar, les va a mostrar oportunidades reales de negocio de la agencia NCIA. El pasado mes de octubre tuvo lugar en Mons, aquí en Bélgica, la conferencia denominada NATO. Este es el evento principal que anualmente organiza la agencia para ponerse en contacto con la industria de la defensa de los países miembros. La conferencia, el evento, tiene una duración de 3 días y durante los 3 días se desarrollan una serie de conferencias, talleres, coloquios, etcétera, etcétera, etcétera. Y este año en particular, la agencia realizó estas 9 presentaciones que tienen en pantalla, con las que dio a conocer las oportunidades de negocio que va a licitar a lo largo de los próximos años. Estas 9 presentaciones van a estar a su entera disposición. Pero hoy sí que quiero detenerme para mostrarles algunos ejemplos de contratos reales, de oportunidades de negocio reales, para que se hagan una idea general del tipo de productos y servicios que la agencia demanda a la industria. Lamentablemente yo no tengo un perfil técnico, por lo que no voy a poder facilitarles detalles de los productos y servicios por sí mismos. Pero creo que tenemos en la sala a José Arroyo y Carlos, que ellos dos sí que van a poder contestar a sus preguntas y lo que quieren son detalles técnicos. Bien, pues aquí tenemos el primero. Aquí, como ven en pantalla, la agencia tiene previsto realizar 5 proyectos para la adquisición de sistemas CIS desplegables durante los años 23 y 24. En el año 23 está prevista el lanzamiento de la licitación y la adjudicación de los contratos está prevista a lo largo del año 24. En la caja de la derecha, en la caja azul de la derecha, en el recuadro azul, tienen el paquete de capacidad que pertenecen a estos contratos, que es el 149, modificación 1, y el importe estimado, el presupuesto base de licitación de estos proyectos, que son 112 millones de euros. Como ven, pues el calendario estimado es realizar múltiples contratos, múltiples licitaciones entre el segundo trimestre del año 23 y el segundo trimestre del año 24. Hay una serie de contratos que, como les decía antes, incluirán BOAs, Basic Ordering Agreements, Sole Sources y diferentes procedimientos de adjudicación. El segundo paquete de capacidad sobre el que quería detenerme es el CP130. Como ven, se trata de servicios de comunicación satélite SHF y UHF sector espacio. Alta frecuencia y superalta frecuencia. Está previsto que los sistemas entren en servicio a lo largo del periodo 25-34 y las licitaciones están en marcha o a punto de lanzarse. Presupuesto base de licitación, 134 millones de euros. Comunicaciones vía satélite. Sector terrestre. Este es otro paquete de proyectos que se van a lanzar, cuya licitación se va a lanzar a lo largo del año 23 y que se estima la formalización de los contratos a lo largo del año 24. La financiación o el presupuesto base de este paquete es de 50 millones de euros. Como les decía, estos son simplemente ejemplos escogidos de entre las 9 presentaciones que les he puesto al principio, por lo que hay muchos más. No tenemos tiempo hoy para entrar en detalles en todos y cada uno de ellos, por eso he extraído 1, 2 de cada presentación, los que me parecen más significativos para que ustedes se hagan una idea
de qué oportunidades tienen a las puertas del año que viene. Servicios de mando y control aéreo. Estamos hablando de un paquete por valor de 90 y 130 millones de euros. Total 220 millones de euros. Calendario estimado, tercer trimestre de 2023 y formalización de contratos a lo largo del tercer trimestre del año 2024. Adquisición de software y hardware cripto. Este paquete tiene un presupuesto de 50 millones y el objeto de los contratos va a ser la adquisición de software y de hardware criptológico. Igualmente, las licitaciones están previstas a lo largo del primer trimestre del año que viene y las adjudicaciones de los contratos se esperan también a lo largo del primer trimestre del año 2024. Estoy pasando muy rápido, pero no se preocupen porque tendrán las presentaciones a su disposición y podrán detenerse, estudiarlas en detalle y presentar todas las preguntas que quieran. Siguiente. Servicios de seguridad CIS. Ahí tiene una serie de licitaciones para adquisición de data centers, servicios de acceso a Internet segura, protección API y, por lo que ven en pantalla, estamos hablando de unos 40 millones de euros aproximadamente. También el plazo estimado de licitación, adjudicación y formalización, periodo trienio 23-26. Sistemas targeting, adquisición de objetivos. SCP tiene previsto adjudicar en torno a 80-100 millones de euros entre los años 25 y 27. Tiene nuestros proyectos a la izquierda, Artemis, CBRN Functional Services y Triton, segunda fase. Otro paquete interesante al que pueden acceder perfectamente a partir del año que viene. Como les decía, estos son simplemente una serie de ejemplos, no es exhaustiva, es simplemente una visión por encima, un picoteo, vamos a decir, de entre todos los proyectos que se van a licitar el año que viene y que tendrán a su disposición o bien a través de la web del evento o directamente a través de los canales de comunicación que vamos a abrir con ustedes, los correos electrónicos, página web, etcétera, etcétera. No duden en pedirnos y solicitarnos que se las mandemos si no están a su disposición en la página web. Y para animarles, para excitarles a que se presenten a estas licitaciones, quiero mostrarles dos casos de éxito recientes de empresas españolas que han sido capaces de acceder al mercado OTAN, han hecho una oferta sólida, han hecho un proyecto solvente y como consecuencia han conseguido llevarse contratos sustantivos, significativos, importantes y en un entorno muy, muy competitivo. El primero, como ven en pantalla, y este es un anuncio, un pantallazo de la página web de la agencia NCIA, en el que se anuncia la formalización de un contrato, se realizó en el año 2019 a una empresa denominada Everis y por un valor de 10,4 millones de euros. Este contrato tiene por objeto el desarrollo y la instalación a lo largo de la infraestructura de la OTAN de los servicios de identificación y de gestión de servicios funcionales a nivel CIS. Cuando acabe la presentación, quizá yo mismo le preguntaré a José Arroyo el significado concreto para aprovecharnos de que está ahí y que nos explique en detalle cuál es el objeto de este contrato. Segundo caso de éxito.
El segundo caso de éxito tiene una noticia publicada en Infodefensa, igualmente un pantallazo, del año 2021, 29 de noviembre, en el que la empresa Eurovesa entregó al ejército portugués 139 vehículos Bantac a través de la agencia NCIA. Contrato por un valor de 60 millones de euros. Esto es un caso real. Ahí tienen el anuncio en la página web de la NSPA. Eran vehículos de evacuación sanitaria, blindados, 139, 60 millones de euros. Y yo lo voy a dejar aquí porque lo que me gustaría es abrir el turno de preguntas, oírles, escucharles, saber dónde necesitan ustedes participar a lo largo de los procesos de definición de capacidades, de la licitación, de la publicidad, etcétera, 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 para yo ser capaz de darles una información más concreta. Pero antes de dar paso a las preguntas, sí que me gustaría reiterarles un mensaje muy claro. Nuestra intención, desde el Ministerio de Defensa, de colaborar con ustedes para que puedan acceder a este mercado tan prometedor y quizá desconocido a la vez para la industria española. ¿Con esto qué quiero decirles? Quiero decirles que nos llamen. Quiero decirles que nos escriban. Quiero decirles que no duden en ponerse en contacto con nosotros, porque estaremos encantados de echarles una mano y de guiarles en los procesos, de aclararles las dudas que puedan surgir, de abrir una puerta, de solucionar conflictos. Todo lo que esté en nuestra mano estamos encantados de hacerlo. Por eso, insisto, pónganse en contacto con ustedes. Tienen nuestro correo electrónico, tienen nuestras direcciones. Llámenos, pregúntenos. Estamos aquí para echarles una mano. Y sin más dilación, me gustaría abrir turno de preguntas para escucharles a ustedes, porque yo creo que ya he hablado bastante. Entonces, mi coronel, yo creo que podemos perfectamente dar paso. Voy a ver si soy capaz de poner mi cámara. Pues damos paso a las preguntas que puedan tener o comentarios, ¿vale? Venga. ¿Alguien que quiera alguna pregunta? Lo has dejado todo muy claro, ¿eh, Juan Carlos? ¿O los has excitado muy poco? Al fondo hay una pregunta. Dinos si se oye bien, le vamos a pasar un micrófono, ¿vale? Sí. Creo que sí que no se me ve, ¿no, mi coronel? Creo que no se me ve en pantalla, ¿no? Buenas tardes. Yo quería saber si aquí en España existe alguna oficina, algún oficial de enlace o algún departamento que nos podamos dirigir, o hay que dirigirse a las oficinas centrales de NSPA. Gracias. Bueno, como decía en mi presentación, el organismo responsable de dar publicidad a las licitaciones del ámbito CIS es el CESTIC. El coronel Escusolve en persona y nosotros somos los que publicitamos esas licitaciones y tienen el buzón de correo electrónico en la presentación. Y ahí pueden dirigirse para que les den de alta en su base de datos y a partir de ahí recibir la información. O a mi propio correo electrónico. Si ustedes se ponen en contacto con nosotros, le daremos de alta en la base de datos y a partir de ese momento recibirá, por supuesto, todas las ofertas, sin duda. Como hemos comentado esta mañana, en el CESTIC, igual que la de GAN, procuramos dar difusión a todas estas oportunidades, ¿vale? Aparte de las páginas oficiales de las agencias que hemos visto aquí. Para cualquier duda, el correo electrónico que ha aparecido ahí en la pantalla pues está a disposición de cualquiera. En muchos casos pues ya saben que detrás de ese correo electrónico estoy yo y ya hay personas pues que me llaman directamente. Ahí figura un teléfono, que es el de mi despacho, para cualquier duda que pueda surgir. ¿Vale? Bueno, pues si no hay más preguntas,
Vamos a empezar en 5 o 10 minutos la última presentación. Muchas gracias al comandante Hurtado, que no ha podido venir pues, por motivos de agenda y lo ha hecho desde allí, desde Bruselas. Muchísimas gracias, mi comandante. Muchas gracias, mi coronel. Yo también lamento no haber podido estar ahí, pero efectivamente, conflictos de agenda han hecho imposible. Es una pena, pero es así. Así que espero la próxima que organicemos el año que viene o al siguiente poder estar presente. En cuanto a las presentaciones que se han hecho a lo largo del día, en la misma página web donde hicieron el registro, es una página web provisional, lógicamente, pero la vamos a mantener pues, durante 2 semanas y colgaremos en formato PDF, si no hay inconveniente, pues, las presentaciones que se han utilizado a lo largo de la mañana. Si el comandante, Juan Carlos, si hay alguna otra presentación que has mencionado que puede ser de interés, háznoslo saber y las colgaríamos también allí, aparte de la tuya. Sí, yo le mandaré a mi coronel las 9 presentaciones que tienen todas estas oportunidades de negocio. También le mandaré alguna en la que la NCIA muestra cómo hacer negocio con ella, en la que se habla de estos programas que decía yo, el programa BOA, el programa AS, para que todo el mundo se pueda dar de alta y reciba directamente las ofertas. Y sí, se lo mandaré todo, sin problema. Carlos. Bueno, pues hecha esta última aclaración, ya nos despedimos del comandante Hurtado. Te agradecemos mucho la presentación, ¿vale? Muchas gracias. La siguiente presentación va a correr a cargo del coronel de Infantería de Marina. Bueno, como nos hemos adelantado, pues vamos a esperar 5 minutos, ¿vale? Si quieren salir 5 o 10 minutos, nos despejamos un poquito y ya atendemos la última reunión.
Buenas tardes. Si nos vamos sentando, por favor. Vamos a continuar con la presentación del coronel de Infantería de Marina, don Ramón María Pérez Alonso, relativa a la Feria Internacional de Defensa y Seguridad FEINDEF 2023. En la actualidad, el coronel es retirado y es el director gerente de la Fundación FEINDEF. Ingresa en la Escuela Naval Militar en el año 1977, saliendo como teniente en 1982. Ha ocupado destinos operativos de mando de unidad en el Tercio de Armada, Agrupación de Infantería de Marina de Canarias, Guardia Real y Agrupación de Madrid. Destinos administrativos en el Estado Mayor de la Armada, Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey, Gabinete de la GEMA, Área de Agregados y Representaciones Permanentes en la Dirección General de Política de Defensa, Núcleo de Apoyo Institucional de FEINDEF en la Dirección General de Armamento y Material. Ha ejercido destinos académicos en la Escuela Naval Militar, Escuela de Infantería de Marina, Escuela de Electricidad y Transmisiones de la Armada. Especialidad de Comunicaciones Tácticas, curso de Operaciones Anfibias y Expedicionarias, curso de Altos Estudios Internacionales y curso superior de Seguridad. Y coronel, cuando quieras. Gracias. La oportunidad que me han dado de poderme dirigir a ustedes en estos minutos para explicarles qué es FEINDEF. El término FEINDEF tiene dos vertientes. Por un lado, tenemos FEINDEF, que es la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España, y por otro, la Fundación FEINDEF, que entre otros fines es la responsable de la organización de la feria. Primero, les voy a hablar de la Feria FEINDEF, cómo surge, su importancia, la finalidad y los objetivos. El arranque de la Feria FEINDEF se produjo en 2017, dentro de una coyuntura política singular, con experiencias fallidas próximas en el tiempo y sin que nadie visualizara el alcance del apoyo institucional que desde el Ministerio se garantizaba. Por estas razones no había una unanimidad por parte de los actores principales. Podemos decir que la feria nace para llenar un vacío secular que desde el Ministerio se entendía que lastraba el desarrollo normal de la industria. No disponer de un evento de esta categoría proyectaba al mundo la imagen de falta de apoyo gubernamental al sector y una posible falta de confianza en sus posibilidades. Al mismo tiempo, se estaban perdiendo las ocasiones de exhibir los logros en materia de innovación e investigación, de mostrar los últimos desarrollos y de acaparar la atención del sector industrial a nivel mundial. Internamente, significaba, tanto para la industria como para las Fuerzas Armadas, una oportunidad para darse a conocer, relevar los antiguos cánones de trabajo y destacar la pujanza de la industria, la apuesta por la investigación y la innovación nacionales, el trabajo de calidad, la incidencia en el PIB y la decisiva contribución para que España pudiera disponer de unas Fuerzas Armadas modernas, capaces y con el nivel tecnológico que les corresponde, además de conseguir la deseada soberanía tecnológica nacional. Todo esto se empieza a concebir en un momento crítico a nivel mundial en el que los bloques vuelven a emerger, aparecen nuevas potencias y surge la necesidad de reforzar el vínculo transatlántico. Estas situaciones han cambiado desde la gestación de la feria, pero han llegado también otras nuevas al escenario.
pero vemos que todas ellas han venido a demostrar la importancia de apostar por una base tecnológica e industrial competitiva que necesita un escaparate donde exhibirse y medirse con las demás. Este lugar de exposición no es otro que FEINDEF. Tras muchos episodios se llega a FEINDEF en mayo de 2019. Con firme convicción y basándose en el Plan Europeo de Defensa, la cooperación estructurada permanente y el desarrollo de la política común de defensa europea, y en ese momento los principales actores de la industria del sector en España, las asociaciones TEDAE y AESMIDE, contando con el incondicional apoyo del Ministerio de Defensa, logran plasmar la primera edición de la Feria Internacional de Seguridad y Defensa. Esta primera edición fue un éxito, sobre todo gracias a la industria que supo ver la gran oportunidad que tenía ante sí y dio una gran respuesta. No hay que menospreciar el gran apoyo institucional que prestó el Ministerio de Defensa, que es uno de los grandes activos de nuestra feria. Hay que valorar también la colaboración y ayuda prestada por otros ministerios como el de Interior e Industria, así como por otros organismos de la Administración General del Estado, así también la Unión Europea. Este apoyo que continúan prestando hoy día el Ministerio de Defensa y el resto de las instituciones es el que da la fuerza a la feria y hace que se entienda como parte de la política industrial en el marco de la defensa y seguridad en Europa. La segunda edición fue un éxito mayor, superando todas las cifras a pesar de la pandemia, lo que significa que las empresas se iban encontrando más cómodas y se van encontrando más cómodas en el lugar que les corresponde. Esto parece que no va. Ya, perdón. En esta diapositiva pueden ver las cifras comparativas de la primera y segunda edición, que las de la segunda edición prácticamente duplicaron a las de la primera edición. Ahora mismo ya estamos preparando la tercera edición, FEINDEF 23, que tendrá lugar como en las anteriores en IFEMA, aquí en Madrid, los días 17 al 19 de mayo próximo, bajo el lema de la defensa de nuestra seguridad. En vista de la aceptación que han tenido las ediciones anteriores, la organización ha contratado 40.000 metros cuadrados de exposición, en la que se prevé hayan unos 400 stands, de los cuales estimamos que un 25% de ellos sean de empresas extranjeras, procedentes al menos de 25 países. También se prevé que aumente el número de delegaciones oficiales que visiten la feria en otro 25%, lo que se traduce en un número próximo al centenar. Esperamos también que los visitantes se incrementarán llegando a unos 25.000. FEINDEF promueve la industria. Esto es promover el país, y promover el país es innovar. Tratar de progresar y mejorar. Por esto, en esta edición se ha creado un espacio Startups para impulsar el emprendimiento y la innovación. Este ecosistema emprendedor de defensa y seguridad contará con una superficie de más de 400 metros cuadrados, que se espera sean ocupados por unas 30 empresas. Esta es una iniciativa que está teniendo mucha aceptación y creando mucha expectación, tanto por parte de las empresas como de las instituciones. Se llamará Innova for Def and Sec. Esta iniciativa busca responder a los siguientes objetivos: que FEINDEF se convierta en un referente nacional e internacional en el campo de la innovación y el emprendimiento para soluciones y tecnologías de doble uso, y en un punto de encuentro anual de emprendedores y empresas innovadoras
interesados en el mercado de defensa y seguridad anual. No va a coincidir solo con la feria, sino que en los años valle, en los años pares, también tendremos este espacio de emprendimiento e innovación. Que Innova for Def and Sec sea un espacio de diálogo y encuentro que estimule la cultura de investigación, innovación y emprendimiento y facilite la transferencia de conocimiento y la identificación de oportunidades. Que se puedan brindar oportunidades a los participantes para ampliar su red de contactos con otros actores que tienen intereses comunes, con el fin de promover el desarrollo de acciones conjuntas en el ámbito de la investigación, innovación y emprendimiento. Que pueda ser una oportunidad para las startups del sector de defensa y seguridad de darse a conocer ante otras startups más consolidadas y ante las instituciones, ofreciéndoles la posibilidad de exhibir su gran capacidad de imaginación, inventiva e innovación. El programa de Innova for Def and Sec contendrá ponencias y mesas redondas que cubrirán distintas temáticas relacionadas con la innovación y el emprendimiento en las tecnologías de doble uso, poniendo especial énfasis en informar a las empresas y emprendedores sobre las necesidades de productos y servicios innovadores en el ámbito de la defensa, especialmente alrededor de la OTAN, la EDA y las Fuerzas Armadas españolas. Presentar los programas de innovación a nivel nacional y europeo y los instrumentos de ayuda pública existentes. Incluirá un espacio relativo a la internacionalización de empresas. Dar a conocer elementos fundamentales del ecosistema nacional de innovación y emprendimiento, como son las universidades, los centros tecnológicos y los fondos de inversión privada. Como todos podemos suponer, el objeto principal de la feria es mostrar las capacidades de nuestra base industrial y tecnológica de defensa y de doble uso, dando visibilidad a su vertiente de investigación, desarrollo e innovación como motor de crecimiento económico y elemento tractor de la industria auxiliar, fundamentalmente de la pequeña y mediana empresa. En esta edición se hará hincapié en la ciberseguridad, las startups y los vehículos no tripulados como retos importantes de la seguridad y la defensa a nivel global. Otro de los atractivos de FEINDEF 23 será el programa de actividades, consistente en la presentación de una serie de conferencias y mesas redondas en las que se tratarán temas novedosos dentro del mundo de la industria de defensa y de las necesidades de las Fuerzas Armadas españolas y europeas. Como muestra de este programa, con la ocasión de la feria, la EDA celebrará una conferencia en Madrid los días previos a la feria sobre economía circular. Y el panel con los resultados de esta conferencia será expuesto en primicia en FEINDEF 23. ¿Qué supone FEINDEF para la industria? Una feria de estas características es un escaparate de nuestra industria nacional de defensa y seguridad, siendo a la vez una puerta de acceso al mercado europeo. Es un foro de referencia que aglutina a todos los agentes del sector en España para innovar, investigar y cooperar internacionalmente, haciendo hincapié en las tecnologías de doble uso. Es un foro donde compartir el conocimiento entre empresas, instituciones, universidades y otros organismos como respuesta global a la seguridad. FEINDEF debe de ser el marco donde exponer el mantenimiento de nuestro nivel tecnológico y donde mostrar que tenemos una industria de defensa innovadora. Estos son dos mandatos que se recogen en la Directiva de Defensa Nacional. Por otro lado, FEINDEF proporciona
grandes oportunidades para el intercambio de información y asesoramiento en el ámbito de la cadena de suministro con empresas, instituciones y delegaciones oficiales. FEINDEF, al igual que todo este tipo de ferias, hoy en día son de gran utilidad para mostrar y destacar la industria de defensa, para promover los consorcios y alianzas industriales y así poder participar en los proyectos cooperativos europeos, que en este momento constituyen una oportunidad histórica para la industria de defensa europea y española. Casi toda Europa se ha comprometido a incrementar su presupuesto en defensa, pero además de esto, la Unión Europea se ha comprometido a racionalizar ese incremento, queriendo asegurar que éste sirva para paliar las carencias, aumentar la interoperabilidad de los equipos y superar la fragmentación de sistemas. La Unión está dispuesta a estimular la contratación conjunta de material ya disponible, así como a reforzar la competitividad de su industria a través del fomento de la financiación comunitaria del desarrollo conjunto de capacidades. ¿Cuáles son los lugares idóneos donde llegar a aproximaciones para realizar estas actividades? Pues pienso que este tipo de exposiciones temporales de material tienen muchos ingredientes para hacerlo. Dentro de estas exposiciones, creo que en FEINDEF puede ser destacable, ya que es una feria reciente y que, como dije antes, nació bajo las nuevas premisas de la defensa europea y la cooperación estructurada permanente. Además, hoy por hoy tiene el tamaño ideal para poder manejarse en ella y controlarla a la perfección. Les espero a todos en mayo en FEINDEF 23. Ahora, brevemente, les voy a explicar la otra parte de FEINDEF. Para organizar la feria se necesitaba una estructura permanente con carácter jurídico y capacidad organizativa, por lo que hubo que crear esa estructura, de forma que todos los ejecutantes se encontraran cómodos. Por este motivo se constituyó la Fundación FEINDEF, que es la institución encargada de organizar las ferias FEINDEF. Como toda fundación, FEINDEF tiene una misión y unos objetivos. La misión, la fundación es una organización privada sin ánimo de lucro, con la misión de fomentar en la sociedad europea en general y española en particular la sensibilización por los temas relacionados con la seguridad y la defensa, dando a conocer la importancia de la industria y tecnología de defensa, su compromiso con la investigación e innovación científica y técnica como motor de desarrollo económico, tecnológico y de integración social. Son sus patrones fundadores el Ministerio de Defensa y las asociaciones de la industria de defensa TEDAE y AESMIR. Tiene como objetivos promover y dar visibilidad de las actividades científicas y técnicas de investigación, desarrollo e innovación de la industria en general y de la defensa y seguridad en particular, en los organismos públicos de investigación, en las universidades, así como en los organismos de la Administración General del Estado, para capacitar y difundir en la sociedad sus valores. Promocionar la transferencia tecnológica desde el ámbito de la defensa y seguridad a la sociedad en general, de forma que ésta se beneficie de sus avances.
contribuir al reforzamiento de una imagen moderna de la industria de defensa española integrada en Europa y proyectada al exterior, con vocación de convertirse en motor de innovación científica y técnica, de integración de sectores sociales clave y promotora de una cultura de defensa. Asimismo, favorecer la internacionalización e integración de la industria de defensa y seguridad española, muy especialmente en los programas marcos y en los consorcios de la Unión Europea. Como actividades de la Fundación, podemos citar que es organizar bienalmente la Feria Internacional de Defensa y Seguridad, llevar a cabo las actividades del Foro FEIDEF Talento para Todo, que promociona el talento femenino dentro de la industria del sector, llevar a cabo los premios de la Fundación FEINDEF a la innovación, premios anuales, y organizar conferencias y mesas redondas promoviendo la cultura de defensa y seguridad. Pues bien, la Fundación, con sus órganos de gobierno, su misión y sus fines, así como las líneas de acción de sus planes de actuación, se ofrece como herramienta al servicio de la industria y del Ministerio de Defensa en su conjunto. Debe de ser una herramienta de referencia para la planificación y desarrollo de las actividades de los distintos organismos del Ministerio de Defensa en la organización de actividades de tipo conferencias, foros, seminarios, ferias y cualquier clase de acción informativa, divulgativa, de promoción e internacionalización para la consecución de los objetivos de las distintas organizaciones. Igualmente se ofrece la Fundación como plataforma para el desarrollo de actividades del resto de la Administración y de la industria en general. Es decir, FEINDEF está al servicio de la industria. Y este es el plano de de IFEMA, para que no se pierdan y sepan llegar los días 17, 18 y 19 de mayo. Muchísimas gracias por su atención y espero de verdad verlos. Muchas gracias, mi coronel. A continuación vamos a iniciar el acto ya de clausura de esta jornada. Baja la pantalla. No. Baja la pantalla. Sí. Toma la palabra el teniente general José María Millán Martínez, director del CESTIC. Bueno, me toca agradecer otra vez al Centro de Estudios. Sí, muchas gracias. Me toca agradecer, decía, a esta casa todas las facilidades que nos han dado para organizar este evento, también a ISDEFE por su implicación absoluta y desinteresada y eficiencia, además, debo decir, en esta organización. Al equipo del CESTIC hablaré con ellos en privado, porque siempre hay que corregir cosas así. No, yo creo que nos tenemos que sentir bastante satisfechos. El General Manager se ha ido de aquí, de España, de estos día y medio que ha estado aquí, verdaderamente satisfecho de lo que ha visto, de la potencia y de los productos de las empresas del sector.
es muy importante. Yo creo que el mensaje que me toca a mí transmitirles a todos ustedes, creo que se lo comenté a muchos de ustedes ayer por la tarde en el Icebreaker. Los fondos europeos llegarán a su fin en el 2020, lo que sea. Y hay que gestionar el día de después. Y ahí está la NCIA, la OTAN en general y NCIA en particular, con una amplísima y muy atrevida, quiero decir, cartera de proyectos que la empresa nacional del sector tiene que saber gestionar. Yo creo que es una oportunidad que no podemos perder, una oportunidad además de tener un CTO que habla un inglés que se le puede entender, porque habla un español perfecto, que el presidente del board de la NCIA habla también un inglés muy entendible, porque es el capitán de navío Astorga, y porque hay una serie de elementos en otras organizaciones, en otras agencias, que también hablan, que nos entienden, que les entienden y que nos pueden guiar en unos procedimientos que serán más o menos complicados, pero son complicados para todo el mundo igual. Y creo que, insisto, es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Que es otra forma de hacer patria. Decía Unamuno que el patriotismo está evidentemente en la esencia de lo militar, pero que tiene que ser una cosa generalizada en toda la sociedad. Pues hagamos patria también desde la industria para que nuestros hijos se sientan orgullosos de lo que fuimos capaces de conseguir gracias a haber aprovechado las oportunidades que se nos presentaban. Y con esta reflexión y animándoles a aprovechar la oportunidad y sobre todo agradeciendo la aportación de la NCIA, de la NSPA, de la NOR y de la OTAN, en fin, de todos los que hayan participado en la organización de este Industry Day, y en nombre de la Secretaría de Estado de Defensa declaro estas jornadas clausuradas. Muchísimas gracias a todos ustedes.